Suscríbete a la Panterita. Que me tengo que reír. Es el Papa. Y ahora de Luis Miguel vamos a Norman Rieder, que también tiene su grupo que se llama Área 69. Área 69. Norman, ¿cómo te va? Comandante, ¿cómo está? Buen día para vos, buen día para todos los que te acompañan en el estudio y para la gran audiencia también. ¿Cuánto tiempo de vigencia tuvo Área saludos. 69? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo de vivencia tuvo tu grupo de rock? Y 15 años más o menos. 15 años más o menos. ¿Y en qué momento vos dijiste basta de la música? Cuando dije basta de estar en el ámbito de la música fue en el 2011 cuando viajé al extranjero 2 años. Pero ser músico nunca dejé y no pienso dejar. Pero esto no es pregunta y respuesta. Yo te pregunto a vos quién es Luisito Rey y sabés respuesta. ¿Eh? 2011. No. ¿Quién es Luisito Rey? A la pinta, empezamos con el ping-pong, este es complicadísimo, no sé. Y ahí Argentina. Bueno, vamos a dejar ahí nomás porque si no se confunde todo y lo confundimos todo. ¿Cómo anda Norman? Bien, comandante. Bien, ¿y vos? Bien. Norman, la puerta cerrada trinidense luqueño. Sin venta de entrada al público en general, comandante. Con la gente, obviamente de luqueño, todo lo que tenga la gentileza y demás, y para trinidense la misma cosa. Por las obras en el club, Norman, ¿verdad? Correcto, comandante. Nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos en el club. Lastimosamente no pudimos terminar, pero así como está el estadio hoy, no es conveniente para clubes como el Deportivo Luqueño, que como todos saben es un grande, convoca mucha gente. Nosotros tomamos las decisiones siempre basadas en la seguridad primero, que para eso hay un montón de gente que cranea lo que es más conveniente y bueno, por eso hemos llegado a esta decisión. La pregunta, y después los compañeros, Norman, cuando hay un comunicado oficial del trinidense, te pregunto, ¿tuviste una charla previa con Dani Rodríguez para explicarle o vino el comunicado y sabrá interpretar el presidente de Luqueño? No, comandante, no, yo tengo una muy buena relación con el presidente, que es una gran persona y estas cosas no son fáciles de hacer. Ahí, obviamente nosotros nos consultamos mutuamente y yo le expliqué la situación y comprendió también. Claro que cada uno pelea siempre por su institución, que eso es lo sano de todo esto, pero yo le he sabido explicar con lujo de detalle cuáles eran las situaciones y bueno, hemos hablado. Compañeros. Sí, presidente, para pasar en limpio, entonces 100 personas del lado de luqueño, que son las que corresponden a la gentileza, 100 del lado de trinidense y prensa acreditada. Hasta ahí, ese va a ser el marco de presencia de aficionados, o mejor dicho, de gente ese día en trinidense. Así mismo, nosotros dentro de la gentileza ya entran la mayoría también de nuestros socios, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos seguidores, pero pocos socios, ustedes saben eso. Pero básicamente nosotros, al tomar esta decisión, y porque creemos que es lo más justo y porque esto es excepcional por lo que le he comentado, hicimos que este tema sea igualitario para ambos clubes, aún siendo el trinidense de local. Ahora, presidente, esta es una determinación que obviamente es temporal dentro de lo que duren estos trabajos, pero más adelante, otra vez cuando entren de vuelta estas ejecuciones de trabajos, ¿la determinación va a ser la misma? ¿Es ya una línea definitiva, por así decirlo, que siempre van a estar adoptando este tipo de determinaciones? No, de ninguna manera. Al contrario, estamos haciendo grandes esfuerzos para que el Martín Torres, que es nuestra casa, también sea un estadio dentro del fútbol paraguayo que dentro de su tamaño pueda dar la seguridad para que todos los partidos se puedan jugar ahí. Nosotros hemos pasado muchos partidos al año alquilando estadios de terceros, siendo local pero jugando de visitante en otras canchas, ¿verdad? Que entendíamos perfectamente bien por dónde viene la mano. En esta ocasión no hay esa posibilidad, pero no tenga ni una duda que estamos trabajando para que el Martín Torres sume al fútbol dentro de su tamaño, pero sume con las garantías que se necesiten, y para que el trinidense el día de mañana también pueda decir que juega más partidos en su casa, ¿verdad? Que sería, me parece a mí, no sé qué harán ustedes, pero sería lo justo.
¿El campo de juego cómo está? ¿Necesita también trabajo a futuro, presidente, o está hoy día, se puede decir, en óptimas condiciones? El empastado está manejando Luis Chiola hace ya 3-4 años y sin parar. Presidente, aprovecho para saludarte y quería saber cómo está un poco el plantel, porque de hecho, además de este gran partido que tiene el miércoles, importantísimo con el Sportivo Luqueño, pero a la vuelta de esquina está lo que va a ser la Sudamericana, una zona complicada que le tocó a Trinidense, viendo con los rivales que van a enfrentar. ¿Cómo está desde lo físico, el tema de lesiones? ¿Están todos al 100%? Germán, ¿cómo estás? Vamos a cambiar complicado por desafiante, si te parece. Bueno, perfecto. Y hermoso a la vez, porque es una gran oportunidad para nosotros. Así mismo. Y bueno, mira, tenemos 2 jugadores convocados a la selección. Uno de ellos está haciendo unos estudios porque aparentemente podía tener dengue. Pero por lo demás los jugadores están al 100% y sigue el desafío que antes era para Nacional y Trinidense, nomás de la doble competencia. Ahora ya son 6 equipos los que van a estar con la doble y bueno, estamos haciendo lo que podemos con nuestras armas para sobrellevar todas estas situaciones. Lo último, Norman, el partido con Cerro se juega ¿en qué cancha? No se juega en Encarnación. No, se juega en cancha nacional. Nosotros el martes estamos jugando el martes posterior a ese partido con Cerro Porteño. Tenemos partido en Buenos Aires, Cerro Porteño también tiene Copa. Así que, bueno, estamos tratando de movilizarnos lo menos posible y movilizarle a otros clubes también lo menos posible, ¿verdad? En pos de que los paraguayos podamos dar pelea afuera. Muy bien, Norma, muchísimas gracias por tu tiempo. A la orden del comandante y señores, siempre un gran abrazo. Igual, Norma Riel, presidente trinidense. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Esta Semana Santa, llena el tanque con Shell e Itaú. Desde hoy hasta el miércoles tenés 20% de descuento pagando con tus tarjetas de débito Itaú, Mastercard y Visa Infinite en todos los combustibles. Consulta las estaciones aéreas en redes sociales de Shell Paraguay y aprovecha este beneficio. Shell llega donde más querés. Nosotros no tenemos programación nacional licenciada sobre Ede y William, no tenemos jueves ni viernes al mediodía. Ya hacemos el anuncio que no estamos al mediodía, programación especial de Monumental. Aprovecha con Punto Farma y Cooperativa Universitaria. Hoy pagando con tus tarjetas de crédito universitaria Panal, Cabal y Mastercard, accedes al 35% de descuento en las compras que realices en nuestros puntos del país. Y pagando con tu SICAP QR Panal y Cabal tenés 5% adicional. Válido para compras en puntos de venta web y app, no válido para call center. Aprovecha hoy estos beneficios en Cooperativa Universitaria y Punto Farma. ¿Qué es lo que te corrigió de ti? No, me gustó la corrección que me hizo Norman. Porque yo le hablé de un grupo complicado y él me dijo, rivales complicados, y él me dijo, no, gran desafío. Me lo cambió por gran desafío. ¿Y sí? Bori Bori es la mejor sopa del mundo, sí, porque nuestro icónico y delicioso plato fue elegido como mejor sopa del mundo. Y para celebrarlo, Maggi y Pechugón te invitan a disfrutar en tu casa. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi y gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Promo válida hasta el 7 de abril. Entérate más en @pechugónpy y @recetasnestle.py. ¿Entramos en campeonato, copa o lo de ayer, lo amistoso y demás? Como diga... Costa Rica se sabe que el rival de Paraguay juega con Argentina en Los Ángeles mañana y tiene a Paraguay en la Copa América. Que tiene un grupo difícil Paraguay ahí, en la Copa América. Sí. Vos jugaste en la Copa América, Colombia, entonces ¿quién estaba en el 91? 91 estaba... Chile, Venezuela. Ese es cuando era entrenador. Chile... Y sí, cuando era técnico vos a Paraguay, que le ganaron 5-1 aquí en el... Chile, Argentina. Pero ustedes ganaron de entrada. Sí, a Venezuela. ¿Cuánto? 6-1. Tirasol. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. ¿Vos sabés lo que dijo que lo quise cuando llegó al aeropuerto? No me acuerdo, Gabriel. Sí. Y dije, no, Carlos, yo no te enseñé eso. Para hablar, digo, no técnicamente hablando. No le sugerí. Entra él. Me imagino. A todo ponele Bistoni. Para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor, Bistoni. Líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz. Afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Los dos partidos ganamos de entrada. Y después los dos marchamos. Pero 1-0 a Perú y 5-0. Así fue. Así fue. ¿Qué dije aquel día? ¿Vos no te acordás? No me acuerdo. Sabía lo que quería. Yo estaba acá.
mirando la televisión, acá, baja el aeropuerto y la prensa chilena. Vos te fuiste con un frío hacía frío, pero todavía no me había comprado el abrigo ese. y te compraste la otro después, en Chile. pero te fuiste con Sí. uno bueno de todas maneras. ¿Por Y el se- premio de ese triunfo, Carlos, lo compraste? El 5%. y se No, fue me él tenía que ya- vender. y se va él y dice cuando, bueno, otro día voy a contar, terminó todo, porque vos me interrumpiste, güey. No voy a contar. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jim. La Pickup Jim 4x4 en su versión automática, confort y tracción. Tan solo $29,990. Escribinos al 021-519-1000 y agenda tu test drive con el respaldo de Chacomer Cuando Automotores. viene Magno, ¿a dónde te llevo con mi auto yo? Con mi auto Magno voy yo. Y voy al representante. ¿Pero a dónde te llevé? 20% me cobraste. 15 te cobré. Usted no hubiera dicho al aire, carajo. Ahora sea un beneficiario Sismed más ágil, más informado, más actualizado con la nueva web portal beneficiario de Sismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en la app, descarga la app y conoce más ingresando a sismed.com.py. Se olvida dónde le llevé para una charla previa a un hotel para hablar con 2 jugadores. ¿Te acordás? No diga el nombre, ¿te acordás? Sí, me acuerdo ya. Ah, bueno, listo. Noticia de último momento. Vení a aprovechar la imperdible feria de vehículos de recién importados que Class Motors tiene para vos. Hasta el 27 de marzo, acércate a nuestra casa central, Sevillala 4623, o buscanos en redes sociales Class Motor, una decisión inteligente. Bueno, vamos a hablar de los partidos allá amistosos. Carlos Quise perdió tu Ayer- equipo. ayer Inglaterra, Sí, pero jugó bien primer tiempo. esa defensa más lenta. Dios te guarde, Seba. Pasa. ¿Qué es lo que pasa? Con razón que no juegan otras finales salvo lo que Van hicieron a en su jugar país. en cualquier momento. ¿Con quién va a jugar con esa defensa? Tiene buenos jugadores. No, yo parto el equipo. ¿Esa defensa qué es? Esa defensa la agarra Cecilio, la agarra Julio Enciso, la agarra Ramón Sosa, la agarra Almirón y pasa. No sé si Cecilio, pero Almirón, Enciso y Sosa sí. Sobre ¿y todo qué el es lo que capitán, no? ¿Qué es lo- Amaguay. ¿Y por qué no le va a pasar? Sí, porque Enciso todavía... Se puede bien marcar de espalda al arco, no podés ni pero marcar. aparte- Vos vas a hablar con tu arquero Sí, no, y cuando te pica, vos ya no sabes dónde está parado. Cuando quiera vos, vamos a ver los goles de Brasil, ese contragolpe de Brasil, perdón. terrible. Contragolpe de Brasil. Y Vallejo, el técnico brasileño, dale nomás la pelota. No, y metió esa la que sacó Vinicio, que tapó Walker sobre la línea. Pero cuando vos atacás y sos equipo grande, vos le obligás a tu línea de zaguero que te achiquen. Vos sabés que estás expuesto a que te metan una pelota y que esa pelota te puede costar. Pero es tu estilo de juego, no podés cubrir, no podés hacer distante tu equipo. Es decir, si vos dejas tu defensa para que no, como es lenta y que no... ¿Lenta, Neo? Ya sé, pero acordate que tienen 1.90, 1.88. Y no es mi culpa, y el El- otro tiene 1.50 y le pega un baile. Y espera. Ócar Ullón dice, te recuerda a vos, Ócar Ullón, niño. Ócar. Espera. Saludos para mi amigo. No te olvides lo de Brasil ante Inglaterra, tus compañeros le dieron goleada a Inglaterra. Ahí se equivocó. No, Yo no. nadie le dio goleada. Nadie. Nadie le dio goleada. Llegó Habló un un mensaje de mensaje un de- No, externo. hubo alguien que llamó. No, pero fuera de Claro, aquí pero de la fuera de mesa. afuera. Fuera de la mesa. Pero se dijo por 3-0, sin dar Sí, nombre. Sí, entonces se te hace muy largo el equipo y frente a un equipo que toca bien la pelota te pintan la cara. Este es el tema. Hay que achicar, no hay nada que hacer. ¿Cómo se chica? Y que tu equipo juegue en 20 metros de largo. Esto es lo ideal para cualquier entrenador. No hay otra forma de ser un equipo compacto solo. Por eso que los equipos que marcan el ritmo en el mundo enseguida recuperan la pelota, porque están todos juntos. Si conseguís zafar eso, te marca. Todo el mundo le quiere meter una cortada al City, por ejemplo. Sí. Y vos decís, yo cuando iba a jugar, Jorge salió campeón de Asia con un Al Jazeera. No, el otro, Al Rahman, no sé qué ¿Quién es miércoles. Jorge Bossati. ¿Por qué hace ese gesto con mi amigo Bosato? No, porque te voy a Que contar. ayer mi amigo ganó 2-0, 2-0, pero... sí, hablé con él. Se enojó con la prensa, leía, porque se filtró el equipo antes. Y Y él decía que hay que ponerse la camiseta ese peruana. es el estilo de Jorge. ¿Qué es lo que te Bueno, pasa? no, yo le dije que iba a jugar contra Barcelona y estábamos hablando, es como miércoles, mete cortada. No se puede. Te digo, Jorge. Claro, porque cuando perdés, automáticamente, ya por el 90, déjame esta historia, cuando llegué a América yo decía, el fútbol va a ir en la recuperación rápida, no mal pressing de Holanda, sino que sobre el error tenés que, y lo hablábamos con Loro, Recuperación tras pérdida. el tras pérdida, cómo ensayás el tema, y le buscaba la vuelta y como
me perfeccioné, nunca supe cómo. Cuando le llevaste a Juan Ángel Paredes, era goleador Sí, de Cerro. Sí, entonces, pero yo veía que el fútbol iba hacia la recuperación rápida. Y no, porque llegué con el tiempo a entender la famosa presión alta que hoy se da en el término, es saque de meta, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿cuánto saque de meta hay por tiempo? Es decir, si hay 5, quiere decir que remataste 5 veces al arco. Quiere decir que son un equipo ofensivo, pateaste 5 veces. Pues, no, ponele 5, 10, 8, pero la pelota, vos tenías que tirar la pelota detrás de la última línea para que haya saque de meta. Entonces no es un equipo ese era el fútbol de antes, de la máquina de Holanda, de ese equipo. Entonces yo digo, esto tiene que variar, pero no encontré, y con el tiempo me enseñaron, ya de 10, 15 años, 10 años después, que había sido que ensayan sobre la base del color. ¿Cómo eso es? Y ponen colores, y entonces cuando pierde la pelota, el color es lo primero que identifica porque no tenés tiempo de levantarla. El color de la media. Claro. Entonces ahí presionan, sin hacer la práctica de fútbol, sino en espacios reducidos, y es el color. Rojo, y vos tenés que saber dónde está el rojo para ir a presionar. Que antes se hacía para hacer pique. Para interpretación, rapidez mental, te hacían los técnicos, estaban sentados verde, pero no tenían ni 5 colores, no tenían los clubes. Entonces decía que el pressing no es 15 minutos, no se puede hacer. Sí, no puede mantener todo el tiempo. Pero pressing propiamente claro. No pasa 10-15 minutos. Claro, porque y tiene que estar una preparación atlética extraordinaria. El pressing verdadero es cuando todo el equipo se mueve. Como Inglaterra se mueve. Entonces, por ejemplo, el 11, para graficar el 11 de antes, el puntero izquierdo te cerraba la línea de costado. Su responsabilidad era la línea de costado. El 9 que no le devuelva la pelota al arquero. El 10 para apretar del lado derecho, Talavera, en este caso el 10 Talavera, apretar. Y el volante el que llegaba para quitar. Que tenía ese volante. Y el 8 que juega a la derecha tenía que cerrar en la posición del volante, porque si vos no conseguís el objetivo, se te queda un hueco ahí. Entonces el 8 tenía que cerrar, y el 7 tenía que cerrar, y el líbero era tu lateral derecho, del lado contrario. Es decir, todo el equipo, ese era Holanda. Y los centrales y el arquero el lateral, el central por izquierda, si vos presionabas a la izquierda, se convertía en lateral izquierdo. Exacto. Porque el lateral izquierdo se tenía que soltar. No importa que esté un jugador delante tuyo, olvídate de tu marca, tenés que irte a atropellar. Ese era el movimiento. Y eso hizo Antonio González en la inferior de Olimpia ya. En el 74 por ahí, sí. La cadete era una maravilla. Yo me iba temprano. Antonio González después fue técnico de la categoría. 78 en la primera. Yo le tuve de Olimpia. ¿En qué año? 78. Carlos Sanabria el técnico. Carlos Sanabria termina. Pero Antonio González también fue director técnico de la formativa de la selección. Sí, después. Pero sabía un montón, y la cadete la hacía perfecto, ganaba 7, 8. Y nosotros veníamos a la categoría siguiente, infantil, a nosotros no nos salía nada. ¿Y vos jugaste con Antonio? No, Antonio fue mi maestro. ¿Y viste, vos te acordás de cuando hacía lo que hacía? Me cuentan gente, pero no le vi jugar. Sí, me contaron. ¿Sabes lo que hacía Antonio González, el número 10 de Olimpia? Sí. Así caminaba, mira. Sí. ¿Cómo se llama ese? Así. Este mayoqui. Medio así caminaba, y la gente una técnica tenía. Dice que. ¿Sabía cómo festejaba el gol? No, pero me causa... ¿Pero sabía cómo festejaba el gol? No. No sé. No. Eso sí es respuesta. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Sevillalaca, Sierra, Idos de Maya, Asunción y Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 021-607-731. WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Antonio González, el 10 de Olimpia. ¿Sabes cómo hacía el gol? Festejaba el gol de Olimpia. Sí. ¿Cómo festejaba? ¿Y por qué me decían ese tono? Ferroparecea, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferroparecea, 42 años construyendo contigo. Diga Gustavito, muchacho. Que te diga por tu nombre, Gustavito. Te digo otra vez, muchacho. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Argentina, Canadá, Copa América, Paraguay, Costa Rica, terminó. Así es, se resolvieron los 2 últimos cupos vacantes. Paraguay es la última fecha ante Costa Rica, y Argentina, Canadá el partido inaugural. Es el 20 de junio. Y ya está todo el calendario, y veremos cómo llegamos al partido ante Costa Rica, porque justo se da el hecho de que Paraguay es la primera ante Colombia y la segunda ya ante Brasil.
la última recién ante Costa Rica. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100.000 Personal Flow. Bueno, y el campeonato, el miércoles 2 partidos, ¿quiénes juegan? Tacuarí ante Ameliano y Trinidense Luqueño son los partidos del miércoles. Tacuarí con... Ameliano en para Luque. hablar con 18 horas. Tenemos Néstor Camacho en Tacuarí. Sí, Y exactamente. Ameliano, hablamos con su técnico. Y Ameliano, sí, Sarabia. ¿Y cuál es su referente ahí? Y Ameliano tiene hoy Zamudio. a Alejandro Zamudio Parece como... el más desequilibrante. Pero no habla mucho, ¿no? No, el tema ¿Y es otro? Patiño es el que Y sobresale. fíjate un poco raro si puede ser Juan Patiño, Ameliano y Camacho Tacuarí. Decidí bienestar y certeza Exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cepellala 1751 Casi Cubicheco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Hoy juega Paraguay la femenino. Sí, a las 19:30 hoy juega ante Colombia, cuadrangular final, clasifican 3 al Mundial que se celebra en República Dominicana. El jueves la segunda fecha ante Ecuador y el domingo la final la fecha final ante Y Brasil. vos para hablar con Carlos Jaras ayer del partido de mañana, Gerardo, para actualizarnos, porque juega Paraguay. Vos comentaste. El sábado. Sí, contra la República Dominicana. Ganó Paraguay, bien. ¿Y qué tal, niño? Bien, no perdió el rasgo Paraguay. ¿Y cómo formó el equipo? Jugó Ángel Jugó González. Ángel González, jugó Alan Núñez, jugó Gilberto Flores, que se lesionó temprano y fue Tiene reemplazado dengue. por... Él es el jugador que tiene dengue. y Y ahí entró Fernando Román. Ya quedó liberado Gilberto Flores. Ronaldo de Jesús y por izquierda fue Rivas. Dani Rivas. En el medio Fernando Cardoso, el volante Diego de Fernández por contención fuera. Diego Por Fernández por izquierda. fuera y de contención fue Wilder. Bueno, y arriba Farsajuk. Con Fernández. No, Con Juan Fernández. Salcedo. Con Fernández. Juan Con Salcedo fue el Salcedo otro que jugó. que jugó Bueno, muy está bien. concentrado, Dicho sea de paso. Salcedo, a mí me No, gustó no, contra memoria. Olimpia, fue cancha Sí, guaraní. el Le cambió ese Trinidad. día, Con pero Salcedo, que tiene fue buen muy bien. físico. Ahora Me también le gustó. libera a Salcedo porque el miércoles juega ante Trinidad. Me gustó Salcedo, que jugó bien para hacer su partido de gol. Me gustó Marcelo Fernández, siempre jugando bien. Y Escuchá lo que te dedica. ¿Qué es No, lo que Gustavito, pasa? espera un segundo. Te dedica Gustavito. sí, y estamos lunes santo ya vaya, ¿verdad? Sí, no rompa la pelota. Y tenés cara de dormido distraído. ¿No? En Comercial La Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva, entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto, Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Este será el equipo campeón de la Copa Libertadores según la inteligencia artificial. En la fase de grupo los equipos que pasarían a los octavos son los siguientes. Como primeros pasarían Fluminense, Sao Paulo, Gremio, Liga de Quito, Flamengo, Palmeiras, Peñarol y River Plate. Y como segundos lo harían Cerro Porteño, Barcelona, Estudiantes, Junior, Bolívar, Independiente, Rosario Central y Nacional. Ya en octavos luego del sorteo. Los enfrentamientos serán los siguientes: Sao Paulo versus Independiente, Palmeiras versus Nacional, Gremio versus Cerro Porteño, Peñarol versus Barcelona, River Plate versus Bolívar, Flamengo versus Estudiantes, Fluminense versus Junior y Liga de Quito versus Rosario Central. Y pasarán a cuartos Independiente, Palmeiras, Cerro Porteño, Barcelona, River Plate, Estudiantes, Fluminense y Liga de Quito. En la llave entre Independiente del Valle y Palmeiras, ganará el Verdao. En el que jugarán dos de las sorpresas, pasará a la semifinal, el Barcelona. En el enfrentamiento de los dos argentinos, River Plate será quien avanzará. Y en el último de los cuartos de final, el último campeón ganará dicho enfrentamiento. Ya en semis, los enfrentamientos quedarán así: Palmeiras contra Barcelona y River Plate contra Fluminense. En el primer partido después de un partido parejo, pasará a la tan ansiada final, el equipo brasileño. Y en la segunda llave, el ganador de estas semis, será River. Y por último en la final, después de un partidazo, el equipo campeón de la Copa Libertadores de América, será el Club Atlético River Plate. Para inteligencia artificial, River campeón y hace el desarrollo. Sí. Muy bien. Carlos Jara, ¿cómo te va, Carlito Jara? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un abrazo y saludo a todos el panel y a los oyentes. Carlito Quise trajo la inteligencia artificial, le da campeón a River
en Copa Libertadores. ¿Vos querés esta cosa de la inteligencia artificial, Carlos? No sé, no. Porque vino muy emocionado Carlos Quise, dijo, tengo una primicia absoluta. ¿Y qué le dijimos acá? Tengo el campeón de la Copa. Y Carlos Quise, ¿vos lo conocés a Carlos? Sí. Y muy serio dijo, y entonces recordamos, dijo River, y ya comenzó Víctor Villar a apostar. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, Arturo. Acá estamos en la concentración esperando el partido de mañana para volver a ver a los muchachos que se mostraron bastante bien ayer el sábado y ahora ojalá que repitan. Bueno, eso allá, antes de ayer fue sábado, ayer fue domingo, Carlos. Tarjeta amarilla para Carlos. Carlos. ¿Y la verdad, ni Carlos? Sí. Carlos, contanos qué variantes propones para mañana, qué te gustaría sea el planteo contra un equipo que ya jugaste, qué sensaciones te da y si va a haber variantes para el partido de mañana. Sí, a ver, casi la mayoría van a jugar, casi todo el equipo está acá. Y acá tengo ya la alineación, ustedes estamos trabajando en eso. Y ojalá que no haya ningún inconveniente y el equipo inicie con Javier Talavera, Víctor, Fernando Román, Nelson, Gauto, Gastón, Benítez, Marcos, Juan José, Rubén, Jesús, Rodrigo y Diego Duarte. Son los que inician mañana. Profesor, con relación a Jesús Salcedo, a Juan Jesús Salcedo, me parece que Juan Salcedo calzó perfecto en el equipo, o sea, me terminó de convencer y mucho su actuación. Después fue reemplazado, pero me parece que da la talla. No se nota, o se nota, mejor dicho, que hay una sintonía con él futbolísticamente para con sus compañeros también. No, sí, él viene de la escuela de fútbol de Cerro Porteño y fueron compañeros con Wilder, con Fabricio, con toda esa gente de hace tiempo, ya se conocen, por eso yo lo puse ahí de pareja entre ellos dos, y aparte de eso que él tiene el miércoles partido con Trinidense, entonces tanto Fabricio, Juan Salcedo, Diego Fernández y Gilberto Flores, que tienen partido el miércoles, 2 de Trinidense y 1 de Luque, le pusimos el sábado para que ellos jueguen ya el sábado y dejarlo un poquito libre para estos días para que el miércoles esté enterito en el partido. Don Carlos, la ausencia de Diego Gómez y lo que representa es prácticamente, digo, volver a jugar el equipo, tiene que aprender a jugar el equipo sin él, que ya no va a estar en el preolímpico o en el olímpico, la olimpiada mejor dicho. El equipo tiene que acostumbrarse a jugar sin él. No, nosotros acá siempre hablábamos, muy importante Diego, muy importante, pero había 22 jugadores también que hacían un gran trabajo y hicieron también que Diego luzca mucho también, o sea, la preocupación nuestra siempre fue que juegue quien juegue, que el equipo juegue bien. Entonces, esa fue la preocupación mía, siempre le digo a los muchachos que, por lo tanto, todos son importantes, nadie es indispensable, entonces ellos saben perfectamente eso, que el equipo, si no podemos estar hablando del ausente, sino vamos a hablar siempre del presente, del que está presente. Carlos, por la forma en la cual nos dictaba el equipo, tengo nomás una duda de cómo se acomoda según lo que nos describía. Entiendo que Villalba va a ir por fuera, Lescano del otro lado y un solo punta, ¿verdad? Y ya no sería interior izquierdo. Entiendo que es así, ¿verdad? ¿O cómo acomoda? Sí. Las características de esos tres que están detrás del tren delantero son gente con mucha llegada. Rodrigo va a jugar con pierna cambiada a la izquierda, Rubén, que juega con pierna cambiada también a la derecha, siempre jugamos así en libertad. Y Llano, que es un medio con mucha llegada también, va a estar cerca de Diego para estar llegando. Esos tres, yo pienso que tienen mucha capacidad, buen fútbol, buen pie, y como le pedí ahí que le estén surtiendo permanentemente al centro delantero de pelota y que le acompañen los tres, o sea, como estar llegando con 4 gente ahí. Y ojalá que entiendan ellos
lo practicaron muy bien y yo sé que la característica de esa gente es para ese juego. Lo último, Carlito Jara, la lesión del tobillo izquierdo de Diego Fernández. Sí, no, la rodilla fue. Ah, rodilla. La lesión que mañana le van a hacer un estudio y ojalá que no sea nada grave porque según dice que él sentía molestia así de vez en cuando, pero ahora estuvo caminando tranquilo, esta mañana estuvo entrenando, o sea, estuvo caminando. Mañana le hacen el estudio para confirmar exactamente su lesión. Carlos, gracias por tu tiempo, muy amable como siempre. Gracias, Carlos. Un abrazo. Gracias. Carlos Jara Seyer. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeñá seguro, empeñá en La Plata. Para repasar el equipo que nos confirmó ahora de forma ordenada, así va a jugar mañana Paraguay ante República Dominicana: Javier Talavera en el arco, Víctor Cabañas de lateral derecho, los centrales serán Fernando Román y Ariel Gauto, el de 2 de mayo, por izquierda Gastón Benítez. Después en el medio, por derecha, Rubén Lescano, en el centro los tres, Marcos Gómez, Juan José Cardoso, Jesús Llano, por izquierda Rodrigo Villalba y como delantero Diego Duarte. Es la formación confirmada, si es que no pasa nada raro en el transcurso de la tarde, para jugar ante República Dominicana. Bueno, y mucho saludo a Encarnación, cumpliendo años. Aniversario, a Encarnación, a todos los encarnacenos, muchísimas felicidades. Preciosa la ciudad de Encarnación, muchas felicidades a Encarnación. ¿Cómo te va, Néstor? Hola, buen día, Arturo, ¿cómo estás? Bien, contanos, Tacuaré Ameliano, en cancha de Luqueño, el próximo miércoles. Contanos la sensación. Ahora, ¿este descanso le vino bien? Sí, de nuevo un compromiso importante que afrontar en una cancha donde yo creo que está en buenas condiciones para poder jugar al fútbol, así que yo creo que solamente estamos aguardando y preparándonos para ese compromiso. Néstor, y con la motivación y la confianza, diría yo, bien arriba después de los últimos 2 resultados, victoria ante Cerro Porteño y victoria ante Nacional. Así mismo nos posiciona en un lugar bastante bueno en la tabla de posiciones, ¿verdad? Yo creo que ganamos mucho en confianza para lo que venimos haciendo, ¿verdad? Para el trabajo que venimos realizando, así que esto ayuda mucho a seguir confirmando y seguir trabajando lo que venimos haciendo. Néstor, hubo mucho cambio, decía Aldo Bobadilla, son los muchachos los que juegan, yo los oriento, juegan por una manera de decir, poca presencia todavía en Tacuaré. ¿Cambió o manejan la misma base de lo que hacían antes con Vinicius? Y siempre hay constantes cambios por varios motivos, de repente lesiones, más todavía a esta altura del campeonato, a mitad de primera rueda, yo creo que ya se viene sintiendo la seguida de partidos, con jugadores que vienen compitiendo más y también la carga de trabajo que venimos realizando a esta altura, ¿verdad? Lastimosamente venimos sintiendo algunas bajas con relación a las lesiones, entonces seguramente el entrenador va a designar y va a tomar la decisión de poner en campo lo mejor que hay. Tenemos un plantel frondoso, un plantel muy bueno, con una mezcla de jugadores jóvenes y experimentados, así que seguramente no va a ser muy difícil para el entrenador poder tomar esa decisión. Néstor, ¿y en qué hizo más hincapié con la llegada de Aldo? Porque se ve un equipo más ordenado de lo táctico, sobre todo defensivamente, que como que priorizan mantener el arco en cero y no dar por perdida ninguna pelota. Y de hecho los últimos partidos, los 2 partidos que se ganó, lo ganaron casi en el final con pelota quieta. Como que uno ve de afuera la lectura que le da de que, bueno, ordenémonos, seamos seguros atrás, los partidos tienen 90, 95 minutos, en cualquier momento puede llegar el gol, y le dio mucha importancia a la pelota quieta. ¿Fue así? ¿Es lo que se ve desde afuera? Sí, coincido un poco, yo creo, por lo que veo y por lo que trabajamos día a día y por lo que venimos presentando en los partidos. Realmente Aldo trabaja mucho en el orden táctico defensivo, y
y también un poco en la intensidad, ¿verdad? Los entrenamientos, los trabajos de la semana, a través de esos trabajos de orden táctico defensivo, agregarle un poco más de intensidad, ya sea en transición defensiva y ofensiva, ¿verdad? Y después que él imponiendo un poco su idea en general, ¿verdad? De cómo afrontar los partidos, pero yo creo que todo va de la mano de lo que dijiste, ¿verdad? Del orden táctico en general. Bueno, Néstor, muchísimas gracias por tu tiempo, muy atento a la espera del partido entre Tacuarí y Sportivo ante Ameliano, dicho sea de paso, en cancha de Luqueño. Chao, Néstor, gracias por tu tiempo. Chao, Arturo, abrazo grande. Igualmente a vos. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, repara y sellar y protege, asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Compra a precio mayorista en El Ahorrazo. Encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @El Ahorrazo Supermayorista y entérate de los aliados. Capazo, juega. Sí, él viene siendo titular. Está con una molestia física. No. Una pregunta con cáscara de banana. No, pregunto yo. Pensé que tenía el dato, porque está con una molestia. No, voy a contar lo que tiene. Yo que soy periodista, niño. Sí, y tengo una... Por el nivel futbolístico tendría que seguir jugando, pero si tiene problemas no le pasa nada. ¿Por qué te pones así? No, pero le gustó Yo soy periodista. Por el nivel futbolístico. Porque si vos analizás Capazo, que va a ser su partido políticamente tendría que seguir. Ahora, si está lesionado o está enfermo, no. Vos sabés que soy periodista, ¿verdad? Sí, claro. Capazo tiene una molestia muscular. Como dijo el niño, muy bien. Se le va a hacer, niño, un estudio para saber si llega el sábado. Sí, y hay otro más. No sé si ¿Cuál es el otro? No era. Dos tiene, veo. Se hacen estudios. ¿Y sabe qué? Esa que se le va a hacer es para si hay desgarro o no. Sí, los dos están con problemas musculares, Bruera y Capazo. Capazo titular. Sí, pero se ganó el puesto, ¿verdad? Sí, se ganó el puesto. Los dos últimos partidos con Saúl Salcedo. ¿Cómo fue eso, Carlos, si no están jugando en la práctica? ¿Sí? Trabajaron fuerte, dijo. Y vos te puedes lesionar. Ahí te puede pasar si te cambiaron el ritmo de trabajo. Mejor trabajó velocidad que necesitaban, le dio menos, es decir, aumentó la intensidad del trabajo. Te puede pasar. Acá me pregunta, pero no se moleste. ¿Sabe qué pasa, distinguido colega? Si yo digo, le conoce quién me envía. Y decía el nombre. ¿Por qué yo voy a decir el nombre? El oyente quiere saber. No, yo no voy a decir por cuidar su nombre. Ah, bueno, entonces decís qué pregunta. Entró en la cabina, habló y te saludó a vos. Bueno. Dice así. ¿Qué gravedad tiene? La lesión, ¿qué gravedad tiene? No se sabe todavía. Y usted periodista tiene que saber. Pero todavía no se hizo el estudio. No puede saber. ¿Cuándo se lastimó? El jugando sábado. Contra la reserva. El sábado. Habrá hecho una práctica de fútbol. Una práctica contra la reserva. Claro, pues el domingo le habrá dado libre, entonces el sábado le da una exigencia caro. Contra la reserva. ¿Y cómo viene el Carlos? ¿Quiere decir que no está bien, veo? No está bien, lo que pasa es que cambiaron, según la información que se manejó esta semana, es que le dio un poquito más de intensidad al trabajo, que es lo que todo el mundo hace cuando no hay partido el fin de semana, y para cerrar la semana tratas de jugar un partido amistoso, para después liberarlo. Pero va a ser una reta para él, a nivel personal, sí no juega importante para él mismo. Claro, y para el equipo también, porque venía venía bien, ¿verdad? Buen trabajo. Sí, venía bien. Sobre todo, libertad. Hay que esperar todavía. Contra Tacuara y Roque, veo. Sí. Qué satisfacción va a tener Capazo si lo tiene a Roque y a Tacuara cerca para su historial. Sí. ¿Cierto? Linda prueba. Y es un partido definitivo para Olimpia en el campeonato. También. Una derrota le deja Chauchi. ¿Qué es lo que Chauchescu. Barba, Chauchi. ¿De dónde Pio salió? Yo soy más fino que vos. Chauchi dice. Angelito. Chauchescu. Angelito, corregile a Carlos Quise, Angelito. Corregile a Carlos Quise, ¿cómo se dice? El rumano, Chauchescu. Claro. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmcp.org.py en afiliaciones online desde cualquier parte del país y el mundo. Llámanos al 218-4000, aprovecha y afiliate online. ¿Quién es el jugador de mayor renombre en la intermedia que va a jugar? Todos son sin menospreciar a nadie. El que salta y dice, mirá, está en la reserva. Nombremos tres. En intermedia, perdón.
Qué buena es la sensación de sentirse protegido y sabes que es posible. Como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. Omar Molinas. Víctor Ayala. Víctor Ayala, por ejemplo, en San Lorenzo. Víctor Ayala, Omar Molina. Pero ellos dos ya vienen jugando desde el año Ya el pasado año en pasado intermedia. también. Inclusive Molina desde hace Omar 2 Molina años viene jugando. Pero en el caso de Ayala, Fernando Lamora. estuvo en la selección, inclusive, no por Omar. Molina, pero estuvo en selección. Que decir que Víctor Ayala es de mayor renombre. Sí, Víctor. me estoy olvidando alguno. No, debe haber otro. ¿Qué, Angelito? Víctor se llama. Víctor, según Víctor. Angelito. ¿Eh? Y mi amigo Víctor se llama. Claro, Víctor Ayala. Víctor. Inscribite en la UTEC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia, con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utec.edu.py. UTEC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Este año, por ejemplo, se fue Ruam, el arquero del grandote, de Resistencia, Arquero de pasó San a San Lorenzo. Fidencio ya está en Encarnación Fútbol Club. ¿Qué pasó del arquero ese? Del Rivadeneiro está en Encarnación. El que estaba para ir a San Lorenzo. No, el que tenía buena estatura que jugaba en San Lorenzo. Gil, y él fue a San ¿Dónde Lorenzo. fue? A San Lorenzo Almagro. San Lorenzo de Argentina. Tenía buenas condiciones ese muchacho. sí. Ah, se fue al fútbol argentino. Orlando Gil. Sí. Golazo de Lactolanda, golazo de campeonato. Lactolanda ganó el Top of Mind 2024 como la marca más preferida y ya son 10 años consecutivos. Gracias por preferir nuestros yogures, gracias por disfrutar nuestros lácteos. Lactolanda, campeones de punta a punta. Ya se están las fechas de los partidos intermedios todavía. No, 5 arranca, pero ya se tiene. Todavía no se Están los partidos, pero aún no se sabe cuándo arranca exactamente. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, ello Pushupe Quitadol Forte. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. El esfuerzo que hizo para traerte inteligencia artificial y no le diste ni pelota, no te llamó la atención nada. Y River, Sí. Bueno, pero es final. A mí me sorprendió. Pasa no por Cerro. pero Cerro Porteño. Cerro le pasó ¿Quién a no Gremio. pasa? Cerro le pasó a Gremio, por ejemplo. ¿Y quién no pasa? Algo que en lo previo. Libertad. Libertad no pasa. Primera fase según... Cerro hace mejor campaña. Pasa y llega Fernando, vamos a poner Hasta otra cuarto, vez. niño. Hasta cuarto llega. cuarto, sí, cuarto. Bueno, pero si llega hasta ahí no puede, le ganó a Gremio y va a perder con Barcelona. Por eso me extraña la Vos, Luis inteligencia. Paredes, que gracias por Es tu más, presencia. esta inteligencia artificial le da a Olimpia el paso al Mundial de Clubes. También. Claro. Porque al salir River campeón, Olimpia Mundial de Clubes. Exactamente. Brillante. Y vos, Luis Paredes, dedícate a lo tuyo. Cuando yo te diga entrar, vas a participar. ¿Vendé pues? En la ciudad de Villeta contamos con zona presidencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Vamos a ir a la inteligencia artificial que le enviaron a Carlos Quise. Libertad queda afuera. Así, El arquitecto de Bragoto está en cama. Pasa Nacional para Y el doctor Historia no quiere escuchar. Y Cerro, ¿cómo termina Cerro? ¿Hasta dónde Cuartos llega? de final. Hasta cuartos de final. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27,990. Pedí tu test drive en Casa Matriz República Argentina, Casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Renault, una marca del grupo Santa Rosa. Ya, ahora nos completamos. Este será el equipo campeón de la Copa Libertadores según la inteligencia artificial. En la fase de grupo los equipos que pasarían a los octavos son los siguientes. Como primeros pasarían Fluminense, Sao Paulo, Gremio, Liga de Quito, Flamengo, Palmeiras, Peñarol y River Plate. Y como segundos lo harían Cerro Porteño, Barcelona, Estudiantes, Junior, Bolívar, Independiente, Rosario Central y Nacional. Ya en octavos luego del sorteo. Los enfrentamientos serán los siguientes: Sao Paulo versus Independiente, Palmeiras versus Nacional, Gremio versus Cerro Porteño, Peñarol versus Barcelona, River Plate versus Bolívar, Flamengo versus Estudiantes, Fluminense versus Junior, y Liga de Quito versus Rosario Central. Y pasarán a cuartos, Independiente, Palmeiras, Cerro Porteño, Barcelona, River Plate, Estudiantes, Fluminense, y Liga de Quito. En la llave entre Independiente del Valle y Palmeiras, ganará el Verdão. En el que jugarán dos de las sorpresas, pasará a la semifinal, el Barcelona. En el enfrentamiento de los dos argentinos, River Plate será quien avanzará. Y en el último de los cuartos de final, el último campeón ganará dicho enfrentamiento. Ya en semis, los enfrentamientos quedarán así: Palmeiras contra Barcelona y River Plate contra Fluminense. En el primer partido, después de un partido parejo, pasará a la tan ansiada final, el equipo brasileño. Y en la segunda llave, el ganador de estas semis, será River. Y por último en la final, después de un partidazo,
el equipo campeón de la Copa Libertadores de América será el Club Atlético River Plate. Todos son bolas, todo es mentira. Tira sola, Una opinión mía, ¿no? Chau, Cheju. Chau, Cheju. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Ante la inteligencia artificial puede quitarle el puesto a Giorgio. A la puta le escribió Giorgio a Gerardo y le dijo, le hizo la pregunta. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas el fresco paraíso en segundos. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor Tokio, prendidos a tu vida. 12:15. Con el seguro de hogar de Panal Seguros tenés planes que van más allá de la protección convencional. Un seguro integral que te ofrece coberturas ampliadas y servicios adicionales como asistencia, mascotas y Fonomed 24 horas. Asegura tu hogar y a tu familia con Panal Seguros. O sea, qué interesante verlo jugar a Cerro con Manolo Jiménez. Sí. A ver, por sobre todo si es que tiene cambio ya de entrada, si es que mantiene la base. Ya te dije quién va a ser el 9. Y dame bola cuando te digo. No, le tiene como enganche. Detrás de va Churín. A jugar Churín de 9 y la duda para Manolo, oye, si va Pachi Carrizo o Ferfer en la función de enlace. Perdón, pero no estoy lejos. Yo pensé que lo ponía de 9. No, ¿lo va a poner de titular? Sí, es una especie de enlace. Si es Pachi o Fernando Fernández y para media punta, Churín media punta. No, así yo lo que dije, niño, en esta mesa. Y otra buena noticia, volvió Melgarejo, el central. Rodrigo Melgarejo ya está lesionado. Fue lesión. Qué bien. En un clásico. El primo de Lorenzo. El primo, exacto. Ya está haciendo fútbol. Es que comenzó y se lastimó, entrada que hablamos con él. Con Fernando Cardoso se había lesionado. Ocurre que yo le dije a ustedes, yo pensé que le iba a poner de 9 dentro del área, saliendo un poquitito para tocar con Cecilio. Quiere decir que lo considera Ferfer. ¿Cómo lo vas a considerar si sabe con la pelota? No está entendiendo. Claro, lo considera. ¿Cómo lo va a considerar? Esta charla, espera un ratito, vamos a hacer memoria. Vamos a hacer memoria. Nadie. Sí, tenés razón, grosería no voy a decir. Ocurre que ahora sale Carlos Alberto Quise, técnico de Paraguay en el 91, en la Copa América, que fue su debut como técnico en la selección. Sale y dice, nadie dijo lo de Ferfer. Yo dije acá. ¿Qué? Dije acá. Sí. Sentado acá. Sí. Ferfer va a tener más oportunidad en ataque con Manolo Jiménez. Con los otros, parece que no tenés memoria, Carlos, discúlpame. No. Con los otros jugaba, porque no estuvo lo que se fueron, los volantes, mi jugador Peralta, o sea, se fueron, entonces lo pusieron en la media cancha. Central. Brillante, Germán Capa, le da lectura a lo que digo. En esta mesa, cambia de cara a Carlos Quise, le vende pues Luis. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Haciéndola fácil, dice el niño, puede ser media punta, ¿verdad? Media punta, muy lo tiene considerado ahí. Yo lo que creo es, conociendo la calidad técnica de Ferfer, va a ser mucho más utilizado que los otros técnicos en Cerro. Le va a dar la cuota de confianza y le va a poner más arriba. Porque en Cerro llegó a jugar de volante central. Sí. Eso es más lo que digo. Y dije, con Manolo Jiménez, ¿dije o no dije? Sí, pero... O sea, yo pensé que le iba a poner de 9 luego. Yo pregunto, porque con Bernay él ya jugó varios partidos ahí detrás. Y después fue bajando. Después fue bajando, pero... Hasta que después desaparece y vuelve. Al final Carrizo terminó... Pero así por lo que pinta Jorge, no veo ninguna novedad en el equipo. Es más, va con un 4-4-2, va así sencillito. Pero ¿dónde jugó últimamente Ferfer? Detrás del punta. El último partido. ¿Y antes? Y entró en el un clásico partido al lado jugó ahí donde dicen ustedes, de volante al lado del otro balón. Lo que yo digo es que bueno, tiene razón Víctor. Quizás este entrenador lo va a respaldar más que otros técnicos. Sí, ¿A eso no? Sí, no, tiene razón Víctor Germán. Voy a rectificarme. Porque en la mente Ferfer no sabe dónde estaba con el otro técnico. Claro. Estaba perdido. Acá. Sí. Con Manolo Jiménez, lo que yo digo es que le va a dar mayor oportunidad, porque un jugador técnicamente como Ferfer no lo podés dejar ahí nomás.
Eso nomás lo que digo. No, está bien, te dijimos también acá cuando vos decías que era 9, decíamos es media Sí, punta. yo pensé que iba a jugar de 9. Es a media punta y donde mejor se va a desempeñar siempre es de media punta porque tiene una gran visión de Segundo juego. delantero. Técnicamente, hasta dijimos acá en la mesa, técnicamente para jugar en ese lugar cerca del área es más que Carrizo. No, para mí no hay los puntos ni comparación. Explicanos a vos como técnico por qué sacás tu conclusión de que cómo juega uno y cómo juega Fefer, y para que Carlos Quiche diga es mejor que Carrizo. En esa Decino, posición. En esa, contá pues. ¿Por qué? Primero tiene el pase filtrado. Segundo, tiene una capacidad de definición llegando de atrás que es pocos jugadores en el fútbol paraguayo tienen tan claro cómo definir. Tercero, como no tiene mucho recorrido, él necesita otro 9 que distraiga. Por eso él no puede ser 9 solo, porque él no tiene lo que tienen otros jugadores, esa zancada para desequilibrar. Él necesita a alguien que distraiga, por eso tienen que ponerle siempre un 9 que no es Churín el ideal, pero Cerro hoy no tiene, entonces tienen que hacer este trabajo Churín. Entonces, todo eso. Carrizo es un jugador que juega mejor a 60, 70 metros del arco, a 50 metros del arco para distribuir juego. Si vos querés que Fernández te juegue abierto para distribuir juego lejos del arco, ahí es más Carrizo que Fernández. Te quiero hacer una pregunta. Sí, también. La pero... movilidad, Pachi, es... Cuando juegue Cecilia a la izquierda, yo dije, va a tener un socio. Sí, puede ser. Eso dije. Sí, dijiste. ¿Se recuerdan? Sí. Cecilio va a tener un socio, en el buen sentido de la palabra, que se va a llamar y sobre todo el que más sí, porque te vuelve cada pared redonda, y espectacular. el que más necesita no es lo Cecilio, el que más necesita es Iturbe de También. Fernández, porque Iturbe gambetea con paredes, no gambetea por dribbling, por gambeta, así por habilidad propia. Él necesita apoyarse y tiene una potencia. Entonces Fernández tiene que hacer como lo hizo en ese partido de Mallorquín, que varias veces lo usó a Fernández como pivote haciendo paredes. Dice, no respondo a eso de inteligencia artificial. Semana de reflexión, firma arquitecto Dragoto. Mili Empeño, venta, arreglos de huellas, oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Por el mes de la Semana Santa, la promo Cumutaire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos para automóviles, camionetas y utilitarios. Visítanos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. 1222. En Universitaria te acompañamos cada etapa de tu vida. Diseñamos productos financieros como créditos, ahorros y tarjetas de crédito, beneficios sociales que te harán cumplir objetivos personales y profesionales. Universitaria, socios de tu vida. Hay que ver y sí, hay un detalle que dijiste que no desarrollamos tanto, que Cerro va a seguir con Piris y con Morel en la mitad de la cancha. Sí, porque no entra Viera. Entonces vos decís, y yo siempre digo que el fútbol todo ya pasó, todo se puede explicar con ejemplos, y vos decís, ¿por qué tienen que jugar 2 volantes? Porque es lo que le criticamos a Olimpia, que Libertad saca ventaja, juega con 3, porque tanto Iturbe como Cecilio no son jugadores que te trabajan en la recuperación de la pelota. No marcan. Bueno, solo para adelante. Pero, independientemente a que no marquen, no bajan, porque si bajaran cumplen la tarea, al menos si tu esquema es eso. Pero eso ya pasó. Basta mirar Brasil, campeón del mundo del 2002, jugaba con 2 volantes de contención, abierto Ronaldinho a la derecha, abierto a la izquierda Rivaldo, Raí de 10, Kaká y arriba el Fenómeno. Es decir, no es que se inventa, ya pasó. Perdón, ¿hoy qué se recuerda en la mesa? Es lo que dijo la vez pasada, lo del 79. No, 71. Brillante. Hoy se recuerda en Villa Lorenzo Villalba. Y nuestro homenaje, en nombre del propio técnico, Benjamín Laterza. El técnico de Paraguay. Y Carlos Lorenzo nos hace recordar, y esta recordación, dice, torneo destacar en la fase de grupo, Paraguay derrotó a Bolivia 3-1 en el primer juego, luego empató con Chile 1-1 y superó a Uruguay por 2 goles contra 0. En semifinales se impuso a Perú 3-1 y en la final igualó con Uruguay 1-1, quedándose con el torneo. Este último juego se disputó el 25 de marzo de 1971. En homenaje, primer título alcanzado, único
Juventud de América creo que sí. Juventud de América. Año 1971. El técnico, el Colorado requerido, el Colorado había mirado a Benjamín Laterza. Así que muchas felicidades a quienes hicieron la gran campaña. Campeón ganó Paraguay, fue campeón Juventud de América 1971. Qué divertido en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. Me acuerdo que el arquero uruguayo sacaba todo hasta que vino el gol Arco Sur. Garate. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemí, Acceso Surcas y Perpetuo Socorro, Ñemby, Paraguay. Creo que el Lobo hace la asistencia que define el Roberto Sino. En la boca del arco. Sí. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Soy Lobo Diarte y para que vean que el lobo no es tan feroz como se dice, os voy a cantar una canción de amor. Lobo Diarte. Ese gran amor, sin saber qué podría pasar. El tiempo ha transcurrido y yo lo sé, porque ya no me quieres como ayer. ¿Acaso no te di todo mi ser? 76. Y hoy me El pagas. famoso programa español. No, pero ¿cómo se llama el programa español? Tú volverás, Brillante, Carlos Quise. 300 millones. encontrarás. Cristal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Llamanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. ¿Qué pasa, Francisco López? Tengo dos de los puestos, de los tres, Ya dos. dijiste, te desmayaste emoción. ¿Quién vio el arquero que le lleva? Tengo, ¿Por qué se, no, tengo los te puestos, no desmayaste el ni arquero. de emoción de sí, ya quién es el Los que arquero? superan la edad, los mayores. Sí. De la, Uno de Va ellos a llevar arquero. un arquero y va a llevar un defensor. ¿Y quién es el arquero? Yo creo que es Espínola. Yo creo. Juegos Olímpicos. ¿Por qué le descalificaba a Francisco López? Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971-2 o al WhatsApp 0981-434-732. Y el otro es un central zurdo. ¿Quién es? No sé. En lo de Sé la central, posición. Estoy de acuerdo. Lo del arquero pensé que le iba a dar confianza a González. Yo no Lo que creo pasa que... es que lo de González, No. la verdad que yo pensé también. No es. Pasa que tuvo también es algún partido donde dudó un poco, pero no, se es dio con el intuición. final. Lo que pasa es que hay que ver cómo llega González para el Los Olímpico. juegos. Pero si vos vas a llevar un arquero, Atajó muy bien el sábado. Dicho sea claro, de paso. pero como ¿quién sería el arquero? Espínola. Yo creo que. No, Bueno. por decantación digo Claro. Espínola. Pero si vas a llevar un arquero que no viene jugando, ¿Espínola, Juan? Sí. Ah. que no viene jugando, Pero algo es suplente. O sea, por él eso es te digo, me suplente. llama la atención. Pero espera. Ah, no. Vaya con arquero. Por eso me quedé medio Están los tres que desorientado. van a la Copa América. ¿Y quién es el arquero que te sobra para que Aquili no lo va a llevar? Yo no pensé que iba a llevar arquero, sinceramente. Yo pensé que se iba a quedar con González. Acuérdense que van 18, ¿no? Sí, Primer claro. punto. 18. Segundo, él tiene que ver... Su problema no está en el arco. Claro, por eso me No sorprende. se vayan a descalificar. No, es una claro. opinión, no estoy descalificando. yo Él tampoco. está informando. La verdad que me sorprendió Extraña, porque Carlos. Pero yo no estoy Te descalificando. tomaste la cabeza, te tiraste para No, atrás. yo estoy opinando. Que quiero decirle al que escucha Sí. cómo él va a elegir, porque si va a llevar tres mayores, depende mucho también de la negociación que haga la APF Con los clubes. por el tema Enciso, por el tema de Gómez, y ahí va a ir decidiendo. No es lo mismo. No, Pero el Brighton le puede decir no. Y el otro. todo, claro. también le puede decir no, todos le pueden decir no. Miami también. Todos le Miami, pueden decir no. sí. Está por no es obligación. la característica Entonces del- depende de eso, si consigue la anuencia. Ayer ¿no? rompió la bola en la transmisión. O no anuencia. Te voy a Sábado, contar sábado. lo que dice el sábado. Yo tengo y comenzó y tengo y sacaba. ¿Quién es? No, estaba el europeo. El europeo. Yo le voy a decir, el Eso, europeo, mi saluda, querido, Nelson. le dice el europeo Nelson René, mi querido Francisco, todos son queridos para él. Más que- Le dice más mi que- querido, vende pues.
Hindalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Hindalco SRL. 1229. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000, La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Quién llevaría vos, Carlos? No, tengo que pensar, depende mucho de lo que me dan. Es decir, ¿Y si te tengo... dan todo, Carlos? ¿Te dan todo? ¿Te dan libre? ¿Carta Y libre? ahí pienso diferente. Carta libre. Podría ser sería un central, como dice él, un zurdo. Es Yo llevaría necesario. también así. Y sí, si tengo todo, sí o sí, no tengo que ver cómo ganar. Yo creo que Claro. en un lugar donde no me cierra el 9. El 9. Ahí es donde carecimos de un delantero de gol. El 9. ¿Y Ahí quién es llevaría donde vos yo acá? buscaría. ¿Quién es mayor que va a ir? Yo haría un esfuerzo por alejarse. Sí, coincido. Habría que ver si Liga de Quito me da o no, pero yo haría un esfuerzo por Alex Arce. Porque después, a lo demás, veo difícil que un Corinthians te libera a Romero, por ejemplo, como 9. Veo difícil que San Lorenzo te libere a Adam. ¿Por qué? Sí, no, es por la Copa América, ¿no? Por el tema de los permisos. De Sí, de la pero competencia. es inicio de competencia de por ahí. Puede que sí, ¿verdad? Y hay que ver si Liga te presta. No, yo Sería un Adam, si se yo puede, Adam. sí. Si yo te me dejas elegir, Pero Adam. no a la Copa América. La Copa América no tiene nada que ver. No, si va uno, no va otro. O sea, No, tratale bien, no, Francisco, pero- a Carlos. Y vos tratale bien a él. Pero ese término, nosotros que somos técnicos, chicos, nos Pregúntale tratamos a los Víctor, vos que técnicos. manejaste más calendario, ya invito que me pierdo ahí. En ese momento de Juegos Olímpicos ya vuelve la Sudamericana y Libertadores. Sí. Ahí, Ya, ahí, y Sudamericana yo y Liga de Libertadores. Quito veo difícil Por que- eso hay que ver el momento. Inteligencia artificial le da hasta cuarto, parece. A Cerro. A Liga de Quito. A la Liga de liga, Quito, estamos sí. hablando de Tengo que Arce. preguntarle ahora a Juegos Olímpicos. Claro. Hoy no pega hacer nada, y si declaramos o hoy le aplicamos una costilla o un guisacho, obvio, con la mejor carne 100% chaqueña, Charty Beef. Pasa por uno de los salones de venta de la cooperativa Chortizar, Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Juan Chortizar. Espínola tiene que jugar para que sea convocado. dice. Claro. Por eso me llamó la atención que dijo Pancho, porque para mí... A ver, lo de Juan Espínola es deducción mía. Ahora, Una que va a deducción llevar tuya. un arquero, quiere llevar un arquero. Ah, pero no es Juan Espínola. O sea que el Digo yo, deseo... El El deseo deseo del de profe- llevar un del profe arquero, Carlos quiere llevar un arquero. Pero yo por eso dije, por deducción mía, por decantación, yo creo que ¿Y Juan quién otro Espínola. puede ser? Y porque no. Ya que quiera llevar un arquero me sorprende. ¿Y quién puede ser? No sé. Carlos Quispe no lleva arquero. Yo tampoco. Le da que no sabe. Yo no Pero llevaría. ¿qué arquero tenés disponible? Están en la ¿Y Copa América. ¿Y por qué te va a poner el arquero si no es el arquero que haces? No, Pero él dice que el deseo le pero como dato quiere que llevar arquero. un arquero. El nombre no tengo. Ahí yo hice la deducción y dije, ¿quién puede ser? Y está Gatito, está en la Copa América. Está Coronel, está en la Copa América. ¿Quién es el tercero ahí? De la Copa Alfredo América. Aguilar es Alfredo hoy el Aguilar tercero. va a ir a la Copa Hoy. América. ¿Y quién te queda? Te queda Kili y te queda Espínola. Primero no es por imposición, tiene que ser buena voluntad. Y si yo le necesito al arquero que los quieren llevar porque es buen arquero, no te doy si tengo compromiso. Y no es que sea, sea anti-paraguayo. No hay, el tema es que no hay no hay, ninguna ahí obligación. dice Y Germán, entonces no no hay. te Bravo da. el tema, no hay. Entonces por eso digo La, Espínola, la suplente. selección local va a ir con todo en busca del oro, porque va por Mbappé. Sí, va pero por yo Francia, club, va a meter toda si la no carne tengo con otro no te doy de afuera. no. Acá el nacionalismo todavía, pero de afuera. ¿Eh? ¿Y ¿Para qué Pero- si no hay ninguna obligación? Te va a ¿A cambiar quién todo el elegir? panorama del técnico una vez que sepa si lo va a tener a Gómez, va a tener a Enciso, porque si no vas a tener a Gómez Enciso, vas a buscar a alguien que te pueda dar algo parecido a ellos de lo que están disponibles. Claro. Carga Supra 95 aditivada más octanos al mejor precio, mantiene limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada insuperable, Copetrol, vamos. 12:33. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Las mejores marcas, que Cosante, que Positron, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Te contamos que Control es el preservativo número 1 ganador del Top of Mind 2024, el que está presente en la mente de todos cuando pensás explorar tu sexualidad de manera segura. El primer pensamiento es Control, ganador del Top of Mind 2024 en tu mente y en tu preferencia. Hay que mirar la fecha de competición de Copa Libertadores, cómo afecta. Justo eso iba a poner en claro. La semana del 25-26 de julio, donde empiezan los Juegos Olímpicos en fútbol, se juega playoff de Sudamericana. Libertadores no hay. Libertadores recién
a mediados de agosto. O sea, terminan los Juegos Olímpicos y ahí se podrían incorporar a Libertadores esos jugadores. Pero sí afectaría a los que tienen playoff de Sudamericana, es decir, los que quedan terceros del grupo de Libertadores ante los segundos del grupo de Sudamericana. Hay $500.000 recompensa ahí. Sí, bueno, claro. Así nomás no te van a dar. Cubiertas Yokohama, mejor relación, precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000 Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Hoy si pasáis jugar play, obtenés $500.000 por un partido. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. 12:35. En Joseph Barber contamos con el espacio exclusivo para caballeros, para que disfrute un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarber oficial. El 500.000 ya tenés. Sí. Por jugar. Sí. Si ganás, sí pasa. No 500, un poquito más. Ya sé, pero al tener ya 500.000, tu ilusión y todo te proyecta. Seguía avanzando. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. 12:35. Cantabria S.A. expertos en pisos cerámicos y porcelanatos cerámica. Clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos. Descuentos del 35% en juegos de baños, griferías y mucho más. Consultas al 0972-555-333, Charles de Gol 2034, Asunción. Uno de los más representativos trinidense, Beto de la Cruz. Sí, viene jugando. Lo de mayor peso. Sí. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. 12:36. Vení a Bristol y lleva tu aire split con instalación gratuita. Deja de sufrir y pedí el tuyo ahora mismo sin entrega inicial. Escribinos al 0991-670-000. Compra online bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Richard Ortiz afuera. Sí, un mes. Juvenil Colmán 6 meses, rotura de ligamento. Y ahora lo de Capazo, que se esperan estudios y ver la situación. Y Bruera también comentaba, que es otro que está en duda para el sábado. ¿Y cómo anda Prato? ¿Va a ser papá? Sí, vi que va a ser papá. Está muy feliz, está muy emocionado. Se lo ve. Vimos en las redes, Olé publicó. Sí, Olé publicó. Olé publicó y hace 2 días publicó Olé. Los lunes hasta 15% de descuento en combustibles en estaciones de servicio Puma Energy. Solicita tu tarjeta de crédito Bancopp y accede a este y otros beneficios. Bancopp crece desde la raíz. El destaque le dio el propio Olé tratándose de Prato en la Señor, volviendo a los Juegos Olímpicos, ¿sería descabellado Tacuara Cardoso? Si Libertad está fuera, por ejemplo, y uno hace un pedido a Libertad, un jugador de esa experiencia arriba como va a ser Libertad. Porque por allí los otros equipos en el exterior, pero aquí un equipo paraguayo, si le pedís la última parte, un jugador de su experiencia para lo que te va a contagiar como grupo y dentro del equipo. Suena el nombre, pero para él sería un alto honor, un orgullo, porque es su historial. Pero yo creo que no. Igual que lo que dicen opinar, te callás. Pero no, señor, dijo, y se refirió a vos. No, metí el tema para la mesa. Yo pensé como dijo señor. No, que vos sos nene, sos niño de pecho. Permiso, digo, que quiere él. A mí me gusta. Espera un ratito, vamos a una cosa. Tacuara tiene que estar y él ser primero sincero. ¿Qué pasa? Estoy de acuerdo contigo. Ya está. Te esperamos en el salón de ventas más visitados del país, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Llamarnos al 569-9000, ingresar a tupi.com.py, Boyani, esquina Músicos del Chaco. La gente sabe. Primero sincero con él, lo mismo en la competencia, en la entrega, en lo que tiene que ser. ¿Te acuerdas? Dio muestra de que es un gran jugador. El niño dice, a la selección le faltan 9. Y por la experiencia de Tacuara y su vocación goleadora y asistente. Además de obtener el permiso del club. Entonces, y como está en el fútbol local, puede que... Pero depende mismo de Tacuara. El permiso va a tener, porque tiene Roque detrás, por decirte una cosa. Ahora, la movilidad de hoy de Tacuara creo que no está para nivel internacional. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter te ofrecemos los mejores precios minoristas y mayoristas con una gran variedad y calidad asegurada en todos los productos. En Casa Grutter siempre salís ganando. Me dirán, del fútbol siempre, ejemplo, Ganso, campeón de la Libertadores, camina. Pero Ganso es un talento. Pero con la asistencia que tiene el Ganso. Claro, pero hay algunos que te van a comparar. Entonces pero para la función.
ya me anticipo a esa gente que así, Ganso camina también. Sí, entonces me pero anticipo. tiene una asistencia, tiene un panorama de la gran puta. Es otra cosa. Y juega de frente al arco rival, casi de segundo volante. Ganso tiene 36 años por ahí. Ganso en su inicio era 10. Es Hoy más ya joven. es segundo volante. Más joven, 34, Sí, por ahí. 35. Yo me extralimité. Explotó otro pozo de CNT, el cartón número 468-225 se ganó una Renault Oroch más 10 millones en combustible. Ya compraste tu cartón de CNT esta semana. Che por ¿Cuánto años emoy. tiene Ganso? 34. 34. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. 12.39. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Además iría... Perdón, Carlos. Sí. Perdón, discúlpame. ¿Cómo te va, Beto? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda vos, Beto de la Cruz? Bien, tranquilo. Y bueno, ante Luqueño, a puerta cerrada, en cancha de ustedes, contanos. Sí, un partido difícil de vuelta que nos toca jugar ahora. Pensamos en ese partido y ahora me enteré que va a ser a puerta cerrada, la verdad que no sé por qué. Por la que están remodelando el estadio. Sí, eso escuché, leí más o menos, pero la verdad que se está remodelando, están arreglando algunas cosas en el estadio y seguramente el presidente y la directiva pensaban que iba a ser mejor de esa manera. Claro, y futbolísticamente, ¿cómo anda vos? Te vemos bien, trinidense, contanos. Bien, la verdad que estoy bien, contento en el Trinidense, estamos pasando por un momento bueno de vuelta ahora, después del mal comienzo que tuvimos, la verdad que en Copa nos fue bastante bien y por suerte también pudimos remontar en el torneo local contra Guaraní. Luis, y por sobre todo, ¿cómo mejoraron en los últimos rendimientos? Porque eso es lo que uno espera de Trinidense después del año pasado. Tuvieron un buen partido ante Guaraní, ya habían presentado buenos síntomas ante Olimpia previamente. Sí, la verdad que sí. Tuvimos un mal comienzo en el torneo local, pero en la Copa estábamos bastante bien. Lastimosamente no pudimos entrar en Copa Libertadores, pero la imagen que dejamos fue muy buena y bueno, ahora a pensar en la Sudamericana que también ya se acerca todo. Y lo que es el torneo local también tratar de sumar la mayor cantidad de puntos. Y los partidos fuertes que tendrán de entrada en Sudamericana, porque Fortaleza aquí, después la semana siguiente Boca en Buenos Aires con todo lo que eso implica, Luis. Sí, la verdad que sí, la verdad que el grupo está muy contento. Sabemos que es un grupo muy difícil, pero también confiamos en lo que tenemos nosotros y queremos seguir haciendo historia. Beto, volviste a tu posición habitual, la de lateral por derecha, aunque no tenés problemas de jugar en el medio, o sea, se te ve en distintas zonas del campo de juego, pero cumpliendo siempre. Sí, la verdad que estoy jugando en las dos posiciones. De volante también estoy jugando mucho este año y siempre me preparo para estar donde me toque jugar y tratar de ayudar al equipo donde el entrenador me necesite. ¿Y cómo haces para adaptarte también, digo? Porque son diferentes posiciones, o sea, son diferentes funciones que tenés que cumplir. Una de volante central te pide una cosa y tiene un funcionamiento, y la de lateral a lo mejor uno puede decir, no, es un poco más relajado ahí, pero en realidad no lo es. Y también tiene otra función, o sea, ¿cómo haces para ese cambio mental cómo es? Sí, la verdad que sí, son posiciones bastante distintas, pero de bastante despliegue en las dos posiciones, tanto como lateral como de volante, son puestos donde se corre mucho y el lateral, así como si a veces participa menos y de volante muchas veces tenemos la pelota, estamos en contacto con la pelota y es lo que a mí también me gusta. Y bueno, de estos campeonatos se reanuda, estamos atentos a lo que viene miércoles, sábado y domingo en programación doble. Chalo y gracias. Chao, Arturo, cuando guste. Gracias, Luis de la Cruz. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hace tu parada de calidad en la estación más cercana, carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 más ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más en la promo siguiéndonos en @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. No, yo iba a decir que
el mayor mérito de esta selección de Carlito, que Carlito tiene mucho que ver en eso, fue haberle devuelto, yo digo, el ADN al fútbol paraguayo, que es la agresividad, la disputa de la pelota, en donde el abanderado fue el centro delantero, ¿cómo es Pérez, ¿no? Marcelo Pérez, que no hizo gol o hizo poco, pero trabajó, hizo el trabajo sucio. Entonces, con Tacuara vos tenés que cambiar hasta eso, porque Tacuara no está para hacer todo eso, él tiene que poner en la balanza para decidir. Por eso que yo pensaba... Uno que encaja. Uno que encaja, y el que más entonces, encaja... por eso yo te digo, dentro de lo que él propuso... a ver cómo está San Lorenzo en Copa. Claro, totalmente, por eso te digo, hoy a 6 meses es muy difícil, pero todo eso va a tener que poner en la balanza para Franco elegir. le pregunta a Carlos Quise... Yo Mateo Gamarra, Ramón Sosa, Ale Arce, preguntar lo que hice, ¿qué opinas? Mateo Gamarra. Mateo tiene pierna izquierda. Ale Arce y... Entre Arce y Adán, yo elijo Adán. Después, ¿quién otro? Tercero. Ramón Sosa, Ale Arce y Gamarra. Sí, pero Ramón Sosa, ideal. Sí, ideal. Sí, pero hoy el mejor jugador paraguayo. El mejor jugador paraguayo. Hoy sí. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Está él acá, se lo ve en primer plano, hace el gol y no fue uno más. ¿De quién hablo? Hablando de eso. Vos pusiste en tu Twitter, Gustavito, con Gerardo, el gol que le hace Ramón Sosa a Cerro. ¿Sabe quién dirige? Gorosito. Gana el partido 1-0 Olimpia Cerro. Técnico de Olimpia, Gorosito. Sí. Por bajo contra el poste derecho. Girando. Ramón, el arquero. Sí, Ramón, ¿qué es lo que me mira? Que yo estoy inventando. Y no, ahora me acordé. Que vos sos juez, vos nomás sabes todo, Víctor. Yo estuve en la cancha. Y bueno, y no te acordás. Hay muchas cosas en tu vida. Te confundí de día, no sabes cuándo ella. Ahora, mira, 1-0 ganó. El Solseguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Solseguros siempre te acompaña. Y acá, Gorosito, que si hay un chico, un joven que le tiene que decir a Gorosito, gracias, es Ramón Sosa. Si hay un jugador que le tiene que... Y me acuerdo porque con Vito habíamos hablado que se había lastimado y aparece la cara de Ramón. La pelota a la derecha, viene controlando Silva, la va a poner atrás, tocando la pelota bien, sale el equipo de Cano, buena maniobra, atención, puede sacar un remate al arco, Ojero entregó para Tito Torres, mandó para el medio, disparo, ¡gol, gol, 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 gol! Ramón Sosa por bajo para vencer al arquero Muñoz. ¿Qué partido fue? Apertura 2021. En para uno el encuentro, victoria de Olimpia ante Cerro Porteño. Era Gorosito técnico de Olimpia, Arce el técnico de Macalister le contestó a Gorosito. Sí. ¿Qué le dijo Gorosito? ¿Qué le dijo? Contundente. ¿Por qué? Desde que llegó a oído de él las declaraciones de Pipo, Gorosito, diciendo de que en Europa es fácil dirigir, que por qué Klopp y Guardiola no vienen a dirigir acá a Sudamérica. A ver, porque no tiene jugadores de 100 palos. Entonces Macalister dijo de que estar en Europa no es fácil, y si están en Europa dirigiendo esos equipos, por algo es. No, ¿y por qué no se van de acá a dirigir en Europa? Si es tan fácil. Y dijo una frase tuya que vos dijiste, en Europa no se marca, que dijeron... Eso lo dijo Fabiani, el Euro Fabiani salió diciendo que los marcadores centrales pero yo no en Europa no marcan. Mi opinión. Y por eso todo ¿qué es lo que decir? Que yo le rodé a él. No, que vos dijiste acá. ¿Quién te dijo eso? ¿Vos dijiste? No, vos dijiste acá. Que en Europa no se marca. Sí. Y anda a preguntar en Inglaterra contra Brasil. Y Macalister le pasó factura a Pipo Gorosito y al Euro Fabiani y a usted, a los tres. A los tres. En Europa se deja, primero creo que un mercado donde yo no tengo que lastimarte. Si vos pagaste tanta plata, hay como un sentido de, usemos el término, no te puedo lastimar, no te puedo sacar de competencia. Entonces un jugador se va. Es más leal. Es brillante, Carlos, que dice, y se entiende el producto que vende especialmente Inglaterra. Si yo me quiero ir al cierre y al corte, y te lastima vos, lastima al fútbol inglés. Y te condenan ahí. Y al mercado inglés que llena los estadios porque tiene otro espíritu de juego. Por eso vos no vas a ver
tantos cortes y tantas tirar, picardías. y tanta Por y eso, estirarse. por eso, Es por otro ejemplo, mundo, otro mercado. Mbappé no jugaría nunca tan libre acá en Sudamérica como lo juega en Europa. Allá le dan un espacio Pero tremendo. ¿no viste Acá lo le que meten hizo? dos burrazos Lo que enseguida, hizo ¿sabes qué? ahora, lo que hizo ahora, el enganche a la izquierda, la Sí. asistencia, Acá- le acá- tocaba, acá no lo van a dejar hacer eso. Le van a reventar. No lo puede. Hay un marcó. ¿Quién dijo jugó eso que contra, yo pienso? ¿Contra quién jugó Macalister. Colombia? Me pegó Macalister. Pegó. Colombia Pero contra importante España. porque llegó al Liverpool la noticia. Francia jugó con Alemania. Francia-Alemania. Kimmich, el lateral derecho, Sí. un jugadorazo. Muy buen jugador. ¿Viste la jugada que está en la esquina del área y de repente pica, arranca detrás de Kimmich, Detrás que de ya Kimmich. arrancó, Y se lo- y en 16 metros 5 Se lo morfó. le sacó 4 metros de Impresionante. distancia? Una cosa de... ¿Cómo marcas? Yo nunca Terrible. me olvido. Antes que arranque hay que agarrarlo, Carlos. Porque si no lo agarra más, una vez que arrancó, chao. Es lo que dice, ¿cómo se llama? Perotti, ¿cómo es el lateral? Pernilla, el lateral Pernilla. que era de Sevilla. Dice, todos sabemos que Messi va a sacar a la izquierda, no sabes cuándo nomás. No ¿Y sabe cuándo cuándo. sabes que te va a arrancar? Y este- Te amaga y no te arranca. A mí una vez me echaron de nalgas, porque soy más Contate. fino, para no decir lo otro. Porque me Te comí echaron la de maga. culo lo que querés decir. Sí, señor. Y bueno, yo digo no decir. Cassini recomendó a Boca a Grosito, veo. Al revés. No, Gorosito le Gorosito dijo recomendó a- a Gorosito Cassini le que lleva recomendó Sosa. a Ramón Sosa para Boca. Y le Acá. dijo- Eso yo leí. Llévalo, No, llévalo. no, no, Ya hablamos de eso. Recupera la Z, hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recuperar PY, recupera la Z, hombre de venta libre en farmacias, calidad Te voy a Fapasa. decir algo, se Francisco. explican más? Digo No, que- no, no, digo no, las una bolas. cosa Espera, no, me no, salió del es alma. una Y pregunta Semana que- Santa, espera, aprende lo que te voy a Yo enseñar. no dije lo contrario. Escucho, Aprende. soy todo oídos. Cuando la Intercontinental, el que vino a enfrentar acá es Malmo, no era el Tottenham. ¿Quién era campeón? Nottingham Forest. ¿De dónde? De la Champions. Y jugó el segundo. ¿De dónde ese equipo? ¿De dónde? Ah, de Inglaterra. Muy bien. Anteriormente ya dijeron, en Asunción, en Paraguay nos van a reventar en Sudamérica. Ese pensamiento tenía. Nos vamos a jugar. ¿Cuánto tiempo atrás? Año 1979. Carlos Quise votaba. ¿Salió campeón olímpico? Sí, Sí, estaba. y ya no querían jugar ellos en la Intercontinental. ¿Sabe por qué? Porque no querían arriesgarse luego. Celti Racing fue el que rompió todo. Después 67. estudiante Manchester, No, otro partido. lo que digo es que los europeos, los ingleses, Los ingleses no quisieron jugar. no quisieron porque se pega. Por temor. Los sudacas, decían. Los sudacas no se puede jugar acá. Y es cierto, Claro que sí. es cierto, otro mundo, otra forma de pensar. Yo pago 80 millones de euros y vos vas a venir un desconocido. Y yo te voy a decir, anda a romper a ese. Le van a romper al club, le van a romper al técnico, le van a descalificar, y va a ser un desastre. Y yo te estoy hablando del año 1900, antes ya hubo otro que no quiso jugar. Creo que fue Boca el que jugó y Samón Quilombo. Boca jugó contra el segundo, también contra el Borussia de Brillante, Alemania, Carlos no quiso Mönchengladbach. jugar. Sí, pero el campeón no era ese. No otro. era, ya no querían jugar. Y escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probala en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Ahora digo, no es contradictorio que no marcan, dicen ustedes, no comparto, pero los mejores defensores del mundo están en Europa. Sí, pero el espíritu no es como en Sudamérica. ¿Y cómo se hacen entonces? Y mejor no si es está, que no se marcan? va a un mercado donde el producto se respeta. ¿Cómo te haces mejor? Y bueno, del anda a mundo preguntarle si es ayer a que- los ingleses cómo le marcaron los brasileños y le marcaba, por se decirte- corrían todos los brasileños, por no sabían ni decirte, dónde ¿cómo- estaban. ¿Cómo Virgil van Dijk es el mejor del mundo ¿Y qué? y juega en Y Europa pega, tío. y no sabe Pero marcar? para- Y pega, el pero- mejor del mundo, según vos. Para mí no es el Según mejor vos, del según mundo. vos, Sí, según vos. el mundial lo pasaban de largo como con el tío ¿Quién es lleno. el mejor del mundo? Brillante, Mucho Germán, más. mucho No, más. El Guti Romero para mí mucho Así más. le hacen. Para mí Marca muchísimo Muy más. bien, me gusta, Germán. para mí muchísimo Cuidado, más. Es mejor que cuidado, Van Dijk. Helio, Los cuidado, dos centrales de cuidado, Brasil que jugaron el otro día, cuidado, mucho mejor que él. Germán, muy bien, No, muy bien. ¿pero por qué? Te ¿por qué? felicito, allá ¿por tiene el qué? producto. ¿Quién es el mejor del mundo? ¿Quién es el mejor ¿Por qué? central? Hace una encuesta Sí, ahora. mucho mejor. Ahora hace una encuesta. ¿Quién es Te el lo digo mejor? a vos, a Pancho y a todo el el mundo. mejor defensor Vale del que sí. mundo? Va- ¿Quién No, es? yo estoy de por acuerdo, supuesto. esta vez estoy de acuerdo ¿Entendés? con Pancho. Virgen, ¿qué me decís? Porque no, tiene colita, no. le pega la pelota así, pero déjate. Él está Joder, valorando no, una una cualidad talla. técnica. Eso sí que vende fumaza. No, estamos desviando. No estamos desviando. ¿Vos por qué? ¿Cuál es la diferencia? El fútbol europeo también marca. Lo que no se utiliza es la picardía para sacar ventaja. Vos me entendés a mí lo que digo. Es más leal, pero claro A que eso marcan. voy. Entonces vos tenés, hay una cosa que hace poco pasó, no es que pasó, hace 2 o 3 años,
que le culpan a Guardiola haber perdido la Champions porque el córner se ejecutó rápido y estaba desatento su defensa. Sí, y recuerdo. fue pícaro del Liverpool. Recuerdo. Y entonces le hicieron el gol. Otro partido, hace tiempo, Guardiola y le critican. Porque él era el abanderado del fútbol bonito, del fútbol Le toque. critican porque sacó ventaja. Ahí. El que sacó ventaja. Y entonces él dice en la conferencia eso mismo. Hoy día van a ver dentro de poco, porque el jugador, aunque no lo crea, el que mejor mata el tiempo, si City necesita, es Haaland, que se va con la pelota y la Pero esconde Haaland para no es lo nuevo para comenzar. y Haaland entonces es él hace el tiempo. Total de Haaland. Puede jugar donde vos le pongas. Pero ¿Querés que recupere sí, Haaland? Sí, pero Gentilicio. ¿Querés que choque Haaland? Es 9 original. Pero puede jugar en cualquier terreno. O doctor Ovalpa, Es uno de los pocos 9 que queda. Sí, pero ya no es 9, no es original. Colabora mucho. Explíquenos, No es estático, no es estático, otra versión. No es exclusivamente No, nueve. tiene un resto físico de la Coincido, gran. pero es Dice el doctor gentilicio. Pangracio, pone orden. Doctor Pangracio, tiene razón. Que se ponga orden en la mesa. ¿Y si hay orden? No, por eso cuando vos dijiste, no, ¿cómo te jugaron el juego? El Y Cuti porque Romero es es mejor que Bierzel ¿Cuándo lo aquí pusimos de acuerdo? algunas páginas- ¿Cuándo lo algunas pusimos de páginas- acuerdo? El campeón Ya del está, mundo. doctor Pangracio, ya Disculpame. está. Si sos malo, no podés jugar en la selección que es campeona del mundo. Germán. Listo. ¿Qué Páginas cosa- especializadas, veo que lo ubican a Rubén Díaz, jugador del City, como uno de los mejores del futbolista portugués. El Van Dijk, Página especializada en son zona mejores. defensiva. Hablan que Rubén Díaz es el mejor El año central. pasado ya estaba entre los ¿Y tres qué mejores. dijiste vos? mejores. ¿Cuál? No, Rubén Díaz el portugués. Van que Dijk. está en Sí, el muy City. bueno. Van Dijk, Sí. Rubén Díaz. Yo De digo- uno de los Y además es mejor que el pelito Por largo. eso que vos sí cuesta 90 millones de euros. Van Dijk sí, de No, pero Southampton Van Dijk fue a cuando se Liverpool. lo iba a comprar Sí, de ya Southampton a rompió Liverpool. récord Sí. porque dijo por qué se pagó ese dinero. Lo que hace es justificar. Lo que dice Germán que ustedes están echando de menos a Sudamérica, que ustedes tienen el mercado europeo en mente. No, pero Romero Claro. juega en Inglaterra también entonces. Sí, Bueno, pero no, entonces si vamos a jugar porque vale más caro, entonces Enzo Fernández es el mejor volante del mundo, porque todo lo No. que pagó el Chelsea. Entonces, Pancho, decidiste una cosa u otra. No, Y yo no digo por el más pero caro, si- yo si por juega- lo que yo veo. Ese central dijeron que nunca se pagó ese dinero por el que Van Dijk. Van No, Dijk, yo no- 90 no, millones, no, 80. A mí no me Fue interesa. Maguire, Yo se por fue. lo que Maguire, veo. por eso. Fabián Bueno, Bartés lo hay pagaron, uno fue que el costó 80 récord millones de histórico. euros. Por lo económico, Y para mí yo era un arquero veo- así nomás. Bueno, salió campeón del Lo mundo. veo cada fin de semana cómo juega. Sí, yo Es- también es lo veo. un lujo verlo jugar. Yo también lo veo. Te Sí, pero- enseña cómo tenés sí, que marcar. Yo ¿Cómo creo que quiere para marcar? nuestro gusto Van Dijk tiene un déficit, para mi gusto, en definitiva, y para el sudamericano, que da ventaja. Es tan sobrado. Es muy light, Tan yo lo veo. sobrado. No, que va a ser Es muy light. light. No, tan Sobrado, sobrado. Y Dormilón, eso- duerme, esa calidad duerme, que tiene, le y sobra eso el a medio. veces Y encima le- cuando patea termina- penales arruga. O sea, a veces eso completito. termina perjudicándole. Perdón, Haaland y Mbappé hacen 100 goles en la Liga Argentina, dice Oscar Ulión. Y que vaya a jugar. El Está en la Julián patada que le Álvarez meten, le hizo parten la 30 cabeza. goles en un campeonato en Inglaterra, no marca muchos goles. dice. Haaland sí, pero es Mbappé otro no. fútbol. No, ¿eh? El fútbol europeo está por arriba de todo Sudamérica. Sí, eso no. Primero que no se pega como acá. Claro, No claro. tiene mucho corte como acá. Físicamente rinden mucho Las más canchas son acá. diferentes. No, porque si te tocan, el árbitro entiende el juego. Acá no entienden, acá te tocan y te cobran. Te cortan a cada allá, rato. allá deja que siga. Pero no te pegan como acá. Sudamérica. No te De vez en pegan. cuando hay allá, cada patada también. allá es leal, allá es leal. No, el producto, se respeta el producto. Sí, no te digo que todos los fines de semana hay expulsadas y compañía, pero No hay ¿Cuánto mala usado leche. en Inglaterra? Claro, no hay mala intención. Exacto. No hay mala intención, Shamil. Después no hay disfraces. Acá el jugador que hay que corregir sí o sí rápidamente. Se tira bien. se Se tira, tira, dan simulacro. 20 vueltas. Déjense macana, viejo, no. Y su Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su Seguros Chaco. 1257. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa ¿Cómo Rosa. tiene su posición que marcaba ahí? Está bien. Pero Arturo, ¿todos los días se sale campeón del mundo? ¿Todos los días te mantenés en la Grandes Ligas? Por favor, no puede comparar. Pero se te No fue puede la mano, comparar. Germán. No, Romero pero no ¿cómo es se me ha ido la mal. mano? Pero Romero no es más que ¿Y Van ustedes Dijk, que no es más Van que Gaal? Romero. ¿Pero qué hizo Van Gaal? A ver, demostrame ¿por Y ganó la qué? Champions, Germán, ganó la ¿qué Premier, ganó? Y Germán. cuando- y en los mundiales pasa de agua. Bueno, pero Y ahí el la mundial prueba. fue un momento Germán. aislado, fue ¿Cómo un un mes momento nomás. aislado? Sí, ¿Vos pero te fue un acordás? mes, ¿Cuál fuera es la de máxima cuatro competencia de un temporadas, jugador? partidos. Entonces se quedan ¿Cuál ya- es la máxima competencia de jugar un mundial? pero Y si lo ganaste porque sos el mejor. Es así. Espera, te Y la hago encima fácil. estás jugando en la Premier, Claro, seguís jugando, claro, seguís yo jugando. no Y bueno, y discuto te eso, pero destacás. me- Y bueno, Espera, y mirá los errores puntuales de uno ahí, y otro. Jugando en la Premier. No.
¿Dónde juega uno? No ¿Y podés dónde juega comparar, otro? No vamos a poner de acuerdo, Pancho. Uno juega en el Liverpool. No me puedes decir que Van Gaal sea mejor que el Cuti Romero. Tottenham. Jamás me puede decir eso. Es del Tottenham juega. Y el un otro equipo juega en el- chico. en Uno es Inglaterra, campeón sí. del mundo y el otro que hizo, quedó eliminado en semifinales. Bueno, Entonces no pero podés son hablar, una Pancho. racha No, de 7 si vamos a partidos. comparar, es lo mismo. No, Para pero mí, ahí- Cuti Romero es mucho más completo. Es agresivo, ¿Quién es es atento, mejor? buen Hace- juego hace una aéreo. encuesta. Buen juego Hace una aéreo. encuesta. ¿Quién es mejor? Cuti Romero. te juega de libero, No, te vos le juega de defendés a stopper Cuti- a Cuti, tranquilamente. que para mí es Bueno. un gran central. Para mí es un gran central. No digo que es malo, no. Es un gran central. No, es que pero- si es malo porque no sabe de fútbol, no puede decir que es malo. No es malo, te sí, estoy diciendo que no Pero es no es el malo. mejor del Pero no tenés que mundo. nombrar Pero esa no es palabra. el mejor No es del el mejor del mundo. No, mundo. pero para vos. Virgil van Dijk Para es- vos. Y para Víctor, Sí, para mí sí. bueno, Listo. y Es más, porque los dos no- centrales que jugaron en Brasil para otro mí, día y te puedo me asegurar parecieron que para mucho el mejor gran que Van Gaal. público Y te marca un Van partido Dijk solo Hoy tenés que elegir entre Otamendi y Cuti Romero. ¿A quién le elegís? con Cuti. Porque Otamendi ya está No, lento, hoy, está el presente, lento. el presente. El Cuti Romero, sí. Pero Yo lo pongo salió siempre. también campeón Una del máquina. mundo Otamendi, Y ¿qué ese más? tipo, Carlos, que vos sabés que hay jugadores que tienen el permitido. Y hoy Cuti sí ganó ese permitido. Hoy Cuti va y te mete un planchazo y no lo expulsan. Porque Hacer ya se ganó un terreno. encuesta Y bueno. entre No, Virgil eso es van populismo. Dijk, Yo no ¿quién entro en es esa. mejor? Hoy Yo no Cuti entro Romero. en ese Y te populismo. puedo asegurar Porque que primero, acá está el de 10 anticuripismo. votos, Primero, 9 van a ir anticuripismo. para- Que obviamente que va a perder de cero siempre. Ya entramos Segundo, otra vez. están. Ahora una cuestión no nacionalidad. que el europeo vale más que el sudamericano. Entonces no voy a Pero hablar de Van esa. Dijk no es inglés. No me interesa. Holandés. Europeo dije. Yo dije inglés, europeo dije. Estás escuchando mal. Larga el Google y escuchame cuando hablo Sí, primero. ya sé. Entonces, no me venga con ese populismo de el WhatsApp ahí y todas esas cosas. No, papá. Para Entonces vos yo estoy es equivocado uno. y todo el mundo está equivocado. No sé, ¿por qué todo el mundo? ¿Qué Y todo el porque mundo? te puedo asegurar que Esto para es todo una el mundo discusión es entre mejor. vos Bueno, pero y eso y lo mi que te digo. persona. Y se agregó Víctor también. Igual se te fue la mano, Germán, no. Pero ¿por qué se me fue la mano? Porque exagerado para ponerlo por encima de Van No, Dijk, era exagerado Rubén si yo te Díaz. ponía un defensor de Alemania que quedó eliminada en primera Pero ronda. no tiene Pero nada que ver el mundial pero para ¿cómo- medir ¿Cómo quién que es no el tiene mejor nada del que ver? mundo. Son 4 años de ¿Cómo no tiene nada que que el ver? mejor Van Dijk que gana Pero los fue, premios. pero Vamos a ganó preguntarle a- igual, es un a defensor que Inglaterra. se mantuvo titular, El Mundial son 7 se mantuvo partidos, titular hermano. en todo un proyecto Ah, y que el ganó otro no todo, se mantuvo que en ganó los todo. 5 Copa años América, consecutivos. finalísima mundial. Sigue jugando en la Premier League en un gran nivel. Ganó el nombre del permitido, porque él tiene todo Pero permitido. todo No podés bien, comparar todo con lo Van que Gaal. quiera, es un No gran podés jugador, pero no podés comparar con Van Gaal. No podés. Arturo, Ángel. ¿Qué querés, Angelito? Arturo, ¿Eh? escuché que se reprochan que cada uno quería hacer sus papeles. Cada uno quería hacer sus papeles. Y así son acá en la mesa. Bueno, lo que son jefes, tiene que para mí, tiene que venir a hablarle y para eso son jefes. Tiene que venir a apaciguar las cosas y solucionamos el problema. Tenés razón. Por Chao, favor. chao. Chao, chao. Por favor. Chao, Arturo. Y esto va con dedicatoria. Es que se toma por aludido, veo. Googlea. En internet no la vas a encontrar. Chatea. Y no importa, nadie te va a contar. Googlea. En internet no la vas a encontrar. Chatea. Y no importa, nadie te va a contar. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Bajan un tallito de Viconio? No, acá le preguntamos, ya que hoy estamos con el tema de la inteligencia artificial. Acá va a hacer la pregunta acá al programa de inteligencia artificial. ¿Y quién va a hacer? El mejor central actualmente es Virgil van Dijk, dice la inteligencia artificial. Y vos porque andás en esas pavadas Sí, de inteligencia artificial. listo. Vamos a la realidad, no a la artificial. El fútbol es realidad, no es artificial. Bueno, Si ya no se sé. jugaría en Play, no va más gente. Gente, no vaya más al estadio. No se relate mal los partidos, Hacer porque una- hoy es PlayStation, es virtual. Habilita el Dejate de teléfono joder, y va a Pancho, ver quién es. Vamos a lo natural, ¿Por qué a la lo que sos realidad. tan terco? Uno ganó todo, el otro no ganó nada. No ganó nada. No ganó nada. Hoy vos lo querés Van comparar. Dijk no ganó nada. al lado de Cuti Romero. Y mirá la edad de uno y el otro. Y los años que están jugando. Pancho, ya está, no podés. Vos sí que el anticurepismo se impone. Olvídate. Estás escuchando ese plagiante, todo ya. Parece un mercadito. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país y las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Hay algo que no se puede discutir. A los jugadores argentinos se los quiere muchísimo. En la Nadie selección dice lo argentina es la contrario. mejor del mundo. Mantiene el lugar del ranking hace más desde el título ganado. Brasil, por ejemplo, está quinto en el ranking mundial y eso es consecuencia de puntaje. Vos ganás, te sumás, ganás, te sumás, ganás, te sumás.
Así nomás, quiere hacer. Me preocupa a mí dentro del No, te pensamiento preocupan de los que huevos. no. Argentina, perdón, No, me no, salió es que del yo alma. no discuto que Argentina es la mejor selección Espera, del mundo. está en el ranking ubicado. Nadie discute Se eso. podrá discutir lo que vos quieras. Pero individualidades, por ejemplo, Montiel, según tu criterio, es el mejor lateral del mundo, entonces, porque El campeón del mundo. ¿Con quién compitiría ¿Dónde hoy? está Montiel ahora y cada quién cuánto compite? juega? ¿Con quién No tengo compite? forma de Tren, recontra Alexander suplente. Arnold. Contra ¿Con te quién dedicas, por eso amigo. es ¿Cómo que lo que ahí no no, entendés? simplemente Germán. No, es que Cuti, o sea, vos mantenerte en una selección Yo entiendo que titular, Argentina es la mejor siempre selección del titular, mundo, ganaste pero- todo, vas a tu equipo en Inglaterra, sos figura, te destacás Sí, toda la pero un equipo fecha. en mitad de tabla, Pero entonces, ¿cómo mitad de tabla? Claro, Pero mitad de equipo tabla, chico, pero no está hablando de mitad de tabla. Conoce un poco la liga de inglesa, sabe que y en los Tottenham partidos es equipo decisivos chico. siempre Es lo mismo que apareció. me sale a decir que Martín es el mejor arquero del mundo. Hoy Sí, juega en Aston Villa, y sí, equipo si le de- dieron el premio mejor arquero del mundo, dentro de 4 años se va a ver quién es el otro Dice arquero. Cesarito Sí. Rego, que vos lo conocés, dice que... Salimos ya otra vez en eso, Arturo. ¿Cómo? Lo que son jefes, tiene que para mí, tiene que venir a hablarle y para eso son jefes. Y por Tiene eso que venir le- a apaciguar las cosas y solucionamos el problema. Acá no se va a solucionar porque entiende... Cuti Romero es bueno, pero pega más de lo que juega. Dice Y tiene un- César- tiene un ¿sabe quién permitido. le iba? Cesarito Rego. Tiene un permitido. No, pega, Sí, tiene- sí. Cuando tiene que meterte un planchazo que no te lo hace el holandés. Porque jugaba te- él y Lisandro te- Martínez te- los te dos. mete, Porque es sudamericano. Claro, pero Sí, eso, pero- eso tiene. pero- Él debe ser de los zagueros centrales en el fútbol de Inglaterra con más expulsiones. Sí, es Y ápero. ese es el mejor del mundo, Es ápero. No, Yo prefiero un estamos- central. Una vez dijo, No, una vez hijo. dijo un entrenador dijo, Van no, Dijk es menos que el Cuti. fulano es Ay, un gran bueno. central. ¿Por qué? Porque nunca tiene una tarjeta en todo el torneo. Dejate de joder, ¿cómo un central no va a tener tarjeta? Los jugadores que más tienen que tener tarjeta son los marcadores centrales y el volante central. Los dos son buenos, pero si entran en la comparativa, el mejor del La mundo comparativa de hoy quién, pero según vos. Para mí no, para mí el Cuti Romero es Viste, mucho más. está bien. Hoy, el presente de hoy, el Cuti Romero está por encima de Bang. Para mí, hoy ¿Por si qué va- no cambiar tu si cara, vamos Víctor a- No, me Villalba? sorprende, Y que no no. importa. Seba, haceme por favor, el aire está muy fuerte, licenciada. Bueno, disculpame, licenciada, te pido disculpas. Hablando se entiende de la gente. Hoy para mí, aportando. No, licenciada, me va a traer un café nomás, licenciada. Licenciada, me va a traer un café nomás, va a mandar, porque el aire está acá a 14. Sí, El que mantuvo su nivel y me parece hoy es el mejor en su puesto en el mundo argentino, en la selección y en su club es McAllister. Para mí ha crecido enormemente. O sea, McAllister hoy es una figura de talla mundial, es un crack hoy día. Y si le dice Pancho, debe ser así, palabra santa. Olvídate. ¿Por qué, piensa, amigo? Es que ¿A qué me dedicó Macalester a mí? Sí, ahí está. Espera, Justo le tocó. pero Justo espera, le tocó. es que me dedicó a Metió el mí. dedo en la llaga. Ahí está. Sí, Ahí por algo está. estoy en esta mesa, Ahí Germán. está, ahí está. Por No, algo pero estoy vos en la siempre mesa. querés tener la razón. No, de no. que no, si vos lo decís palabra santa, Macalister mejor. Dale, perfecto. Algo Macalister entiendo, mejor. por algo estoy acá Bueno. sentado también, ¿verdad? Para mí, O es McAllister- coincidencia, me vieron pasar, me dijeron venir, pues, subite. Para mí McAllister fue clave en el Mundial. Clave. Sí. Fue el cambio que hizo Scaloni de incluirlo a McAllister en el equipo fue fundamental. Y la rompió en Brighton y llegó a Liverpool, que yo todavía no le di en el nivel que detalla Pancho, porque primero le comenzó a hacer jugar de volante central. Exacto. Como iniciador de jugada. Ahora no juega más de volante central. Ahí no, ahora comenzó a cambiar, Ahora está encontró Endo, el japonés sí, Endo que del- es un volante igual que el otro que juega en Manchester. Hace seña Luis. Sí, Luis, adelante. Para que comprar si puede alquilar, Rentabank, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Rentabank, una herramienta más en su obra. Vuelvo a estar de acuerdo con Tito. Además, se la banca. ¿Quién firma? Bravo, tú. Ricardo F. Cesarito. ¿Cómo sabe? Porque es telepatía. Y Cafa dijo, pero ganó. Grande, Ricardo. Lo que vale es el Siempre resultado. supe que sabías de fútbol. Y Cafa dijo, pero ganó. Lo que vale es el resultado. ¿Por qué así te burla ahí? Cómo me farrea, ¿no? Igual lo banco, igual lo banco. Él dice, Ricardo F. dice, vuelvo a estar de acuerdo con Tito. Tito te llama él. Tito. Mucha confianza igual. Bueno, Tito me dice la gente que tiene además, confianza. se la banca. Aguantá lo que está diciendo, vos tenés. Por supuesto. Una vez un ex técnico periodista que yo tuve me dijo, lo vos que tenés hace que mantener Germán, tu postura. Populismo lo que hace Germán con su compatriota Oscar Ullón. Dice que son Pero ese populistas. que puede haber sido brasilero. ¿Qué puede haber sido Sí, brasilero sí, fronterizo? brasilero. Claro. Y Brasil no tiene 5 estrellas del fútbol, hermano. Ay, que- saltó otra Pues, vez. Cambio de Ponete la de Holanda, ponete la de Liverpool, ponete la de Brasil, ya está. Menos la de Paraguay, ponete todas. Te están reventando a Germán, así no me gusta. No.
que le dan fuerte Diga, por los argentinos. me la aguanto, ¿cuál es el problema? Bueno, mandemos. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes, estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 13-8. Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelore. Maridaje perfecto tradicional paraguayo, de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelore es de Fortín. Llega una edición especial de descuentos reales a Farmacias Catedral. Mañana y el miércoles te esperamos con descuentos hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Y si no puedes pasar, llamanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web farmaciascatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Hola, Ricardo, ¿cómo andás? Hola Arturo, ¿cómo te va? Saludos para todos ahí en la mesa. No, discúlpame que te llame porque estamos discutiendo, no sé si es Sudamérica, es Argentina, de los mercados, pero Van Dijk regresó de una lesión, dice Luis Roja, es difícil, quiere mejor defensor, ya que ambos tienen... Bueno, estamos hablando del tema, tiene 31 años, dice Luisito Roja. ¿Qué dijiste de Germán? No, que lo banco a Germán, primero porque tiene razón en lo que está diciendo, y segundo porque se la banca Arturo, porque la verdad que muchas veces se hacen comparaciones medio raras, y lo que dijo Germán, pero parece que no le gusta que le diga Tito, lo que dijo Germán tiene razón, no cualquiera sale campeón del mundo y mantiene el nivel que él tiene, y por sobre todas las cosas se gana el respeto a nivel mundial, porque hoy por hoy Cuti hace lo que quiere dentro del terreno de juego. Dice impecable Cafa 100% con Cuti, lejos y se banca. Manolo Velilla, dice otro oyente. Muy bien. Que si vote que lo que dice Francisco López no sirve. Ricardo, me puedes decir Tito tranquilamente. No A partir de hoy me puedes decir Tito. Pero estoy coincidiendo con Germán Cafa. Para mí que tiene razón lo que dice. Después los amantes del fútbol inglés, vos sabés Arturo que los amantes del fútbol inglés ven todo color de rosa. Todos son los mejores aquí. Con dedicatoria. No, sin dedicatoria. Es cuestión de mirar un poco el gol de Maradona en el 86 y seguir mirando los goles que le hacen a los ingleses. Así que no hay mucho que discutir, creo. ¿Qué querés decir? No, es que ya dejó de ser un debate de fútbol. Claro. Es un tema de nacionalismo o estira la sangre ahí, entonces. O pro Premier, entonces ya no tiene más sentido. Escuchar lo que dice el millennial. El millennial te descalifica. No, es que no dice que se perdió porque por otro lado. Un anticurepí, entonces es fácil, se ponen de acuerdo, se suben al carro, son amantes del fútbol inglés y todo lo que pasa en Inglaterra son los mejores y los demás verduritas, pero por eso estoy con Cafa, se la banca y tiene razón lo que dice. Creo que pueden venir de a uno que no lo van a hacer cambiar de opinión. Digo nomás yo. Primero y principal, soy el primer defensor del fútbol argentino, así me gusta, es el fútbol que consumo. Segundo, me gusta y me alegré cuando la selección argentina salió campeona, pero una cosa es que te gusta el fútbol argentino, tal cosa, y otra cosa es dejar de reconocer a una figura de talla mundial como Virgil van Dijk. Pero Germán es más, Cuti no es mundial, Cuti no es una figura mundial. Koulibaly, Ricardo, son 7 partidos comparados con 4 años de laburo. O sea, o sea que Cuti Romero empezó a jugar el fútbol en el mundial, jugó 7 partidos y dejó de jugar al fútbol. No nos vamos a poner de acuerdo. O sea, yo respeto tu posición y espero que respete la mía, nada más. No descalifico. Yo solamente dije que estoy de acuerdo con Cafa. Yo no descalifiqué ni lo tuyo, ni lo de Víctor, ni lo de nadie. No, y que somos enamorados del fútbol inglés y que se vemos todo con enamoran los del fútbol No inglés, veo el fútbol inglés, veo de vez en cuando el fútbol inglés. ¿Sabe qué? El propio Dragoto confunde. Con el criterio de Germán, Inter de Miami es el mejor del mundo porque está Messi. El mejor no se confunde al criterio de Dragoto. Son cosas distintas. Lo único que puedo decir es que los mejores jugadores están en el fútbol inglés, los mejores jugadores mundiales. El sueño de todo jugador hoy día es llegar a ese fútbol, porque es del fútbol que ofrece el mejor espectáculo. Si algún día querés decir, al terminar, qué partido vi y te alegrás de corazón, tenés que ver fútbol inglés. Y podemos citar en esta temporada 4 o 5 partidos. Está bien lo que decís, porque está minado de jugadores de afuera. Romero está jugando en inglés. Está bien, pero todos. Está bien, pero lo que no hay que menospreciar es a Sudamérica. Nadie menosprecia. Sudamérica sigue porque los jugadores llevan de acá para allá. Claro. Felizmente, eso dijo alguna vez un campeón mundial, Batista.
Dice, lo que pasa es que cuando quisimos copiar entre Europa y Sudamérica, quisimos copiar lo físico y no entendimos que lo que tenemos que potenciar, sin no copiar lo físico, lo que tenemos que potenciar es nuestra técnica, porque lo que vende hasta hoy es la técnica del sudamericano, o aquellos jugadores que no lo conocíamos porque estaban políticamente detrás de la cortina. Bueno, Ricardo, ¿algo más querés agregar apoyándole a Tito Cafa? No, me parece que lo que dice Carlos también tiene razón. Será la mejor liga del mundo, tendrá los mejores jugadores del mundo, pero no todos son ingleses. Si eran todos ingleses me callaba, pero no todos son ingleses. Si eran tan buenos no iban a ir a buscar afuera. ¿Cómo? Que si eran tan buenos no iban a buscar afuera, iban a hacer ellos el show, ellos entre ellos no. Pero hablamos de la liga, no de la selección Y sí, local. ya sé, de la liga. Y sí, está bien, Pancho, está bien. Y la liga Pero no cuando mejor. vos empezás a traer gente de afuera, igual que las selecciones que nacionalizan, es porque no tenés. Adiós, Ricardo. Chao, Arturo, chao. Opinión de Ricardo F. ¿Está bien? Y no se habla del que ya no está más. Vos, Víctor, cuando esté Ricardo acá, como invitado, decirle lo que le quiera decir. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti@info@tapiti.com.py. Y voy a pedir a Zoraida que el programa vaya más tarde ahora. ¿Y por vos. ¿Cuándo va a estar Ricardo acá? No sé. Y eso le dijiste a Víctor. No, Sí. cuando venga como invitado que le mire la cara a Ricardo F. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151 y 0982-104-287. También estamos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% Yo le entiendo pasión. a Germán, perfecto. Lo que no lo entienden son ustedes. O sea que para vos también el Cuti Romero Gracias, es el Arturo. número No, uno. no, yo no voy a entrar en la discusión porque ya son cuestiones personales. Hay que darle a Sudamérica el producto que es. Sí, nadie Por dice eso van y todo. Claro. Y por eso, cuando acá quisieron venderlo a Enciso, fútbol inglés, lógico, Claro. es natural, porque ese es un producto. Hay que ver si se refleja con la selección inglesa. Eso nunca estuvo en discusión. La vida es como un partido y cada meta cumplida es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rumbos S.A. Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda la vida con vos. Seguimos, Luis. En Electroban, celular Samsung A05, 64 GB, cuotas de 115.000 guaraníes. Acordate que podés financiarlo con tus tarjetas de bancos aliados. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegaron los imbatibles en supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Lo que es la mejor liga no está en discusión. El que quiere discutir eso, No, darle lo una... discutimos luego. Bueno, por eso es la mejor liga. ¿Qué es lo que pasa? Inglaterra, a nivel de selección, va creciendo de a poco, lo mismo que pasó con Francia. Hoy día, Francia es el país europeo con mayor cantidad de jugadores en el mundo entero, y si vos repasás los jugadores de élite, de renombre que tiene, puede hacer 3 selecciones que pelea con cualquiera. Esa es Francia, hoy día siempre va a ser candidato en cualquier torneo por los jugadores que tiene. Inglaterra va por ese camino actualmente. ¿Desde cuándo que quiere ir por ese camino? Y hace años, pero es ¿Y un por qué no proceso, llega? por un proceso. Hoy tiene una selección sub-21 que ganó la Copa Europa y una selección sub-17 que ganó la Europea. Es decir, va teniendo una base. Porque se enfrentan entre ellos cuando Por- tiene un rival porque de otra hoy- característica, pero- ya no rinden de la misma manera. En los 3 últimos hizo buen torneo. Llegó a Claro. la final de la Eurocopa. Por la- eso te digo, Pero contra, ahora- contra los europeos. Hoy tiene Yo una quiero base. Sudamérica, porque Europa le sacó ventaja en los títulos. Si vos te vas salvo a Argentina y vos te vas en el último torneo ganaron los europeos. Sí, salvo lo de Argentina. ahora. Salvo la de Salvo lo Argentina, esa es una sí. realidad que no Con vamos a Messi. discutir. ¿Eh? Con Messi. Con Messi. Claro. Pero lo que te digo es que por entre ellos sí. Y que Sudamérica no tiene los porque prefiere todo. le falta todavía dar ese paso, pero se va encaminando hacia ese sector, hacia ese lado. Inglaterra, cuidado. Bueno, yo Porque la vos otra ves- se cargo. Inglaterra, único título. Los ingleses inventaron el fútbol. Para hacerla fácil. En el buen sentido de la palabra, digo. Después están los guaraníes acá que dice que... las reglas las determinan los ingleses. Creo que son 2 ingleses y 3 escoceses. Todo es Inglaterra. Inglaterra tiene un solo título, 1966, jugado en su casa. No jugó una final fuera de esa. Inglaterra no tiene más que una final desde 1930.
y ganó en el 66. No figura en el mapa mundial como finalista para ser gran Y protagonista. es lo mismo que Holanda. Holanda hablaban que esto. ¿Y cuántos títulos tiene Holanda? La Eurocopa. Y bueno. Pero nosotros no estamos hablando de Holanda, que estamos hablando de estamos Fantasma. respetable, espera un ratito, Él, como estaba tocando de Inglaterra en general, por eso toqué lo mismo lo de Holanda, porque uno magnifica a los jugadores holandeses. Perfecto, a nivel selección no han demostrado nada a nivel de ser campeones del mundo, porque tuvieron, la naranja mecánica tenía todo para ser campeón del mundo. Germán, y pregunto, si Argentina no era campeón del mundo, que era una generación mediocre de 30 años. No, sin porque ganar ganó nada. Copa América y había ganado la finalísima. Pero antes era de eso algo no del ganó fútbol que nada. había pasado. Y bueno, pero es que te basás en un Víctor, análisis solo respetale, mundial. no, Y antes respetale, de eso espera un pasó segundo, 20 años sin ganar nada. Un No se quiere decir mundial, que eran todos pero mediocres fue los finalista en jugadores. 2014. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo Vamos a S.A. cumplir con los auspiciantes, ¿sí? Esta Semana Santa, llena el tanque con Shell e Itaú. Desde hoy hasta el miércoles tenés 20% de descuento pagando con tus tarjetas de débito Itaú, Mastercard y Visa Infinite en todos los combustibles. Consulta las estaciones adheridas en las redes sociales de Shell Paraguay y aprovecha este beneficio. Shell llega donde más querés. Venía Holanda, venía Países Bajos, hoy contra Argentina, Mundial 78, Resenbri mete la pelota por algo al palo derecho y termina ganando Argentina 3-1. ¿Sabes qué me dijo Puska en el 87? Acá. Acá, él es el entrenador de Cerro, yo jugador de Cerro. Y yo le entrevisté en Confidencial en Canal 9. Muy bien. Quisiera el archivo a él y a Kubala. Tendría que hacer de vuelta Confidencial. ¿Cómo no? Como vos, vamos a discutir a los 2 minutos. No. Yo porque tengo que irme ahí. Como si no figura como uno va a estar. Aprovecha con Punto Farma y Cooperativa Universitaria. Hoy pagando con tu tarjeta de crédito universitaria Panal, Cabal y Mastercard. Accedes al 35% de descuento en las compras que realices en todos nuestros puntos del país. Y pagando con tu SICAP QR de Panal y Cabal tenés 5% adicional. Válido para compras en puntos de venta web y app. No válido para call center. Aprovecha hoy estos beneficios en Cooperativa Universitaria en Punto Farma. ¿Cómo mentía con tu producto ese? Sánima, de la Real Palmira que César no. Íbamos a hacer la grabación. Pero qué tonto era. Bueno, hasta ahora no soy tonto. Ocurre que hay bebidas que se parecen al whisky por el color. Sí. sí. Como el jugo de manzana. Eso es lo último. Doble santo. No. ¿Qué pasa con Gustavito? Es que si querés llegar al éxito, subí por las escaleras. Sí. No vaya a subir por el ascensor. Bori Bori es la mejor sopa del mundo, sí, porque nuestro icónico y delicioso plato fue elegido como la mejor sopa del mundo. Y para celebrarlo, Maggi y Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. Aprovecha el 15% de descuento en caldos de gallina Maggi y gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Promo válida hasta el 7 de abril. Entérate más en @pechugónpy y @recetas Nestlé PY. ¿Qué pasó con el Campo también el whisky? ¿Qué pasó con el whisky? En Confidencial. Y grabado era, porque él se iba los lunes, después del lunes de película. Sí, recuerdo. Entraba 11:30 de la noche, no va a ser el invitado a esa hora. Se grababa a las 8:30, o cuando comenzaba la película. Y viene Jesús Manuel Payares. Y está acá el wiki, y hemos grabado 8:30. Sí. Y sentate, don Jesús. Gracias, mi querido, con su habano. ¿Qué te parece? Vos le preguntabas y él te hacía otra pregunta. Mi saludo a la familia de don Jesús Manuel Payares, siempre muy atento. Don Jesús Manuel Payares. Y comenzó, vende pues. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. A todo, ponele Vistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Vistoni de punta a punta. El arquitecto de la gota está reflexivo, melancólico, romántico y nostálgico. Pensamiento del día, tu grandeza no está en lo que tenés, sino en lo que das. Arquitecto de la gota. Muy bien. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jim. La Pickup Jim 4x4 en su versión automática con confort y tracción. Tan solo $29,990. Escribinos al 021-519-1000 y agenda tu test drive con el respaldo de Chacomer Automotores. Miembro de la IFA, que es Reglamento de Fútbol, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte. Mi firma, Federico Ríos.
Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Dice Ricardo F. es un crack, pero Cuti Romero, buen defensor. Hasta ahí nomás. Defensor nomás. La araña Denis. Intuición. La araña Denis. Dice que hasta ahí nomás que el Macafa. Manolito. Noticia de último momento. Venía a aprovechar la imperdible feria de vehículos de recién importados que Class Motors tiene para vos. Hasta el 27 de marzo, acércate a nuestra casa central, Avenida Cebellala, 4623. O búscanos en redes sociales. Class Motors, una decisión inteligente. Con 85, ¿dónde estaba? A la miércoles. No, a la mitad no. A la miércoles. Y bueno, es lo mismo, güey. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Dos locales, Casas Centrales, Sevillala, Casi, Arraídos de Moya, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 021-607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Libertad. Vamos con la programación del fútbol, niño. Antes, una noticia que a estas horas suena y mucho en la Argentina. Fue amenazada la familia Ángel Di María y el propio Ángel Di María. Sospechosos a bordo de un auto arrojaron un trozo de nylon negro en una nota en un country donde normalmente el campeón del mundo suele ir a hospedarse. Decirle a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva. Creería que fue la familia. Decirle a tu hijo Ángel que no vuelva a Rosario, más porque si no le cagamos matando a un familiar. Y habla de plomo, muertos y terrible. Se habla que es una banda de narcos. Hoy Rosario está manejado por el narcotráfico. Y la señora de Messi que tiene shopping y demás. También la Hoy están discutiendo a nivel de gobierno si sacan los militares en la zona. Exactamente. Ferropar S.A. con garantía de calidad llega a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá, Ferropar S.A. es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 021-220-737 al 8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Gustavito, vamos a irnos a Sabadillo para cumplir con los oyentes y después tenemos la programación. Contarlo de Puca un poquito así, para terminar. ¿Cómo? Si no te parezco y no quiero tanto. Está. Decir pues, terminá pues. Bueno, pues deja. Puca me dice en el 87, en Cerro. Digo, maestro, Leo, mister, ¿no? Pero decime, ¿por qué España no sale campeón? Como dice que Inglaterra ganó un solo campeonato, con Holanda no ganó. Bueno, yo le dije lo mismo, 87 a España, que era lo que más consumíamos nosotros, los jugadores paraguayos iban a España, los araguayos, todo eso sabíamos. Y me dice, y porque siempre el candidato era España, y iba y fracasaba en Eurocopa y Mundiales, y porque siempre fuimos la furia española. Claro, esa es la furia española. Y dice, el día que cambiemos, y vamos a cambiar en 10 años, 98 vamos a ser campeones del mundo. Porque el fútbol español está cambiando. ¿Y cómo cambia? Le digo, ¿qué hacen para cambiar? Y dice, hoy comenzamos a jugar las inferiores en cancha chica. Pase reducido. Por ejemplo, en vez de ser como están los arcos, de lateral. Cruzado. Me explica, son dos canchas, se juega más, se toca más. Y ahí van a aparecer la técnica. Y en el 98 vamos a ser campeones de todo. Y ganaron en 2010, 12 años después. Dale un giro a tu vida, convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganarlo, cambia todo. 13-20. Epifanio Roca le trajo a Cubala y a Fer en Pucas. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100.000 Personal Flow. Vamos con el WhatsApp ahí y después tenemos niños con la programación. 0971-108010 para los audios de WhatsApp. Decidí Bienestar y Certe Saxi Jimpaco, más de 40 años, llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebellala 1751, Casi Cubichaco, llámenos al 729-6060 Fleming. Totalmente de acuerdo con Pacho, un capo, fuerte abrazo, dice Ronald de la tribu. Cambia tu cara, Tito. En Comercial La Economía desde San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados desde 5 de la mañana a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Cómo puede cambiar tanto la cara de una selección lo que pasó con Alemania, con Toni Kroos? La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata.
falacia son los argumentos de Germán. Por su chauvinismo le llega a decir eso, porque él no analiza las actitudes de uno y otro, solamente es campeón del mundo, es el mejor por eso. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos, impermeabiliza, sellar, repara, protege, asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Compra a precio mayorista en El Ahorrazo. Encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo, Capiatá Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales, @El Ahorrazo Supermayorista y entérate los aliados. Estamos comentando fútbol hablando. El chico tiene 10 años. Le ganó un quíntuple campeón de ajedrez mundial actual. ¿Cómo le vamos a extrañar a Cafa cuando ya no esté en el programa? Dijo nunca nadie. ¿Quién vio le dijo a este arquero de medio pelo que es periodista? ¿Por qué le tratás así? Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya podés afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmsp.org.py en afiliaciones online desde cualquier parte del país y del mundo. Llámanos al 218-4000, aprovecha y afíliate online. Rubiloc te da la protección porque es la empresa de alarmas que te permite tener protegido lo más valioso, aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. Bro, decime quién es mejor que un argentino. Otro argentino. Inscribite en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia, con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Otro argentino. Yo dije. Brillante. Golazo de Lactolanda, golazo de campeonato. Lactolanda ganó el Top of Mind 2024 como la marca más preferida y ya son 10 años consecutivos. Gracias por preferir nuestros yogures, gracias por disfrutar nuestros lácteos. Lactolanda, campeones de punta a punta. Un argentino en el plantel es el mejor. 2, sepárelos de habitación. 3, huelga en el plantel. Para los dolores menstruales, Quitadol Fem tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol, de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Buenas tardes, los MacGyver del deporte. Demasiado pedante ya ese Tito Cafa. Está bien que para él sea Cuti Romero el mejor, pero no tiene por qué desacreditarle a los que no piensan como él. Vamos muchachos, fuerza, éxitos. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes. Nueva Italia, acceso sur, contacta al 021-443-600. La loteadora, inmobiliarias, inversión más segura en la vida. 1330. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27,990. Pedí tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, Casi José Martí. Redes sociales, @Renault Santa Rosa Y. Renault, una marca del Grupo Santa Rosa. Arturo, le mando a mí una encarnación, leche, cuate. Cumplimos 409 años de aniversario. Estamos de farra. Estamos escuchando tu programa Fútbol a lo Grande, como de siempre. Gracias, muy Juan amable. López. Al comenzar el programa. Sí, fue antes de las 12. Fue antes Sí, de yo las enganché 12. a las 12. Muchas Fue felicidades, menos niño, como dice el niño, fue salió antes de las 12. A Encarnación, mucha felicidad. Mi déjala Encarnación, el día que a ti yo vuelva tendrá paz mi corazón. Si tu hijo soy, aunque Montbelé, a cantarte voy y tampoco te, y cual va y no me a la receda, yo te adoro a ti, mi bella ciudad. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Pero por supuesto que por ser campeón del mundo va a ser el mejor de todo. Campeón del mundo, ni hermano. Aguante, Tito Cafa. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza. Nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasás al fresco paraíso en segundos. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor Tokio, prendidos a tu vida. Para un curepa, el peor curepa va a ser mejor que Cristiano Ronaldo. Y nosotros los paraguayos deberíamos de aprender también a valorar así lo nuestro. A tener ese fanatismo cuasi ciego que tienen ellos. Un argentino en el plantel es el mejor. 2, sepárelos de habitación.
3 huelga en el plantel. Con el seguro de hogar de Panal Seguros tenés planes que van más allá de la protección convencional. Un seguro integral que te ofrece coberturas ampliadas y servicios adicionales como asistencia a mascotas y Fonomet 24 horas. Asegura a tu hogar y a tu familia con Panal Seguros. Esto nos dijo cuando le entrevistamos al Tano Fassini, Víctor. Gamarra fue elegido el mejor defensor y prácticamente no recibía amarilla. Según tu teoría, Carlito Báez sería el mejor defensor. Prepárate para tu futuro lleno de oportunidades. ¿Qué hace que nuestra universidad sea única? 20.000 alumnos, profesionales altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mili Empeños, vende arreglos y joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Bandai es Arturo Ruin y Cuti Romero un tal Cafa. Saca tu conclusión ahí. ¿Por qué, Pio, así? Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a universitaria.com. Completa tus datos y listo. Conoce más llamando al 617-0000. Universitaria, socios de tu vida. Comandante, podemos escuchar, es Pepino, un gran payaso. ¿De quién? Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor, autorizado de CMM. Tenemos servicios oficiales para más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. Una cara después de la discusión será. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en redes sociales, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años, cristalizando sueños. Bueno, y así en todo el mundo es así. Yo sé, señora, yo sé. Arturo, dejan un poco que Carlos XV termine la historia del preparador físico en cerro que le hacía subir la escalera. Cómo hay que subir, cómo hay que pisar. Esa parte no ya no contó todo, Carlos quise, ya contó todo. Hindalgo, seguridad industrial, zapatones Bragol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo y más. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Hindalgo SRL. Subió el rating con la discusión. El que sabe, sabe. Hay que respetar, muchachos. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971-2 o al WhatsApp 0981-434-732 Colping. Entró Infantino, pero disculpame, Luis, con el tema de Estados Unidos, la discriminación. En Trump el niño, Infantino lo que dijo, Estados Unidos, México. Estados Unidos, México, volvió a ganar Estados Unidos 2-0. No, lo que dijo Infantino, sí, el tema la discriminación, y se llegó a pararse racismo. el partido. Se llegó a parar el partido. La mejor opción para instalarse industrial, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo, el departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Ya mismo declarás hoy, pasá por uno de nuestros salones de venta de la cooperativa Chortizer y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Beef, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arturo, ¿cómo dice Cafa? No, pero ganó. Carga Supra 95 aditivada más octanos al mejor precio, mantiene limpios los inyectores y cuidan de tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada, insuperable Copetrol. ¡Vamos! Infantino en sus redes sociales dijo: me sentí extremadamente decepcionado por los cánticos discriminatorios durante la final de la Liga de las Naciones de la CONCACAF entre los coanfitriones de la Copa Mundial 2026 Estados Unidos y México, que provocaron la interrupción temporal del partido. Después dice: la discriminación de cualquier tipo no tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad. Y el título principal es: Gianni Infantino está decepcionado por el grito homofóbico. ¿Qué tal, muchachos? Que Ángel nos cuente qué se fue a hacer allá cuando iba a estudiar técnico, por favor.
Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Las mejores marcas Keko, Santec, Positron, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Te contamos que Control es el preservativo número 1 ganador del Top of Mind 2024, el que está presente en la mente de todos. Cuando pensás en explorar tu sexualidad de manera segura, tu primer pensamiento es Control, ganador del Top of Mind 2024 en tu mente y en tu preferencia. En terapia. ¿Por qué, Angelito? Terapia intensiva. ¿Qué pasó, Angelito? Que recién me estoy despertando. Ayer estábamos jugando fútbol y después de ese tiempo estuvimos ahí casi las 3 por ahí. ¿Entendiste? Entendí. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio-calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000 Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Qué chismoso son la gente. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloque A. Pollos Amaneceres de Granjeros Campo 9. Comandante, se tuvo que parar el partido porque estaba jugando México, Estados Unidos y se le eligió yo otra vez a Messi como la figura. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos. Descuentos del 35% en juegos de baños, griferías y mucho más. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gol 2034 Asunción. Porque no es argumento suficiente que sea campeón del mundo y que no se le saque tarjeta roja. Eso no son argumentos. Pásate ya a la Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Vení a Bristol y lleva tu Air Split con instalación gratuita. Deja de sufrir y pedí el tuyo ahora mismo. Sin entrega inicial, escribinos al 0991-670-000. Compra online en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Buen día, o sea, buenas tardes. Un ídolo Tito Caja, pero no estoy de acuerdo con él. Con su lógica, Lautaro Martínez es mejor que Haaland. Pico. Los lunes hasta 15% de descuento en combustibles en estaciones de servicio Puma Energy. Solicita tu tarjeta de crédito Bancopp y accede a este y otros beneficios. Bancopp crece desde la raíz. Tensa la siesta, densa entre los panelistas, ni se miran. Bueno, yo no sabía que se iba a llegar a esto. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. O llamanos al 569-9000. Ingresa a tupi.com.py. Boyani, esquina Músicos del Chaco. La gente sabe. Qué raro lo de Lautaro, ¿no? Porque era el goleador de Scaloni, llegó al Mundial, perdió el puesto y ahora le cuesta hacer un gol. Sigue haciendo gol en Inter, la gran figura. Lleva, no sé, 12 puntos de ventaja, va a ser campeón italiano, pero no hace gol en la selección argentina. Son rayas, son momentos de cada jugador. Eso nomás, es verdad que no. Sí, y el que aprovechó eso fue Julián. En Casa Grutter, con nuestros precios mayoristas, compras más y ahorras más. Así que no esperes más. Vení y haz tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Explotó otro pozo de CNT, el cartón número 468-225 se ganó una Renault Oroch más 10 millones de guaraníes en combustible. ¿Ya compraste tu cartón de CNT esta semana? ¡Che por emoy! Bueno, anduvimos bien. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Arturo, contanos esa historia cuando Chilaver te hizo callar y le pediste socorro a la mesa. ¿Cuándo de todo fue te dijo eso? Chilaver. ¿Cuándo fue eso? Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Arturo, tenés por seguro que a Cafa le vas a tener ahí por muchos años, hasta cuando vos quieras. No va a ser como Cáceres, como a la Araña que se van porque le llaman a otro técnico.
A él nadie no le va a llamar porque nadie le soporta a este argentino de mierda. ¿Por qué, Pío, así? Hay que ser maleducado. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hace tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 más ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @EnergyPY y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. Guaraní tiene la escuela inglesa. Hablan a Arturo cuando vino hoy Charlton a Guaraní a dictar clase. ¿Te acordás? Nunca Guaraní va a jugar a Él equipos vino, chicos. Bobby Charlton vino acá para el voto, para el mundial. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa a elsolseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguros siempre te acompaña. Arturo, Ricardo, quiere venir a la mesa. Traerlo mañana otra de vuelta. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sistema fuerte más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en la familia. Elegí jugos Zuco, vienen en sabores para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Probá jugos Zuco. El arquitecto de la Gusto le está escuchando Mon Monroe. Está escuchando, alguien cantó, ¿verdad? Esa habrá escuchado el arquitecto de la Gusto. Y su Seguros Chaco, Mariscal Pesca y Coronel Cabrera, teléfono 605-600, su Seguros Chaco. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono y aprobado en los mejores laboratorios del país y las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa, calidad desde su origen. Para que comprar se pueda alquilar, Renta Magna, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Renta Mac, una herramienta más en su obra. Fuerza, Cafa, no le hagas caso a estos AM, pero me hace rita y no. Grupo Crismo, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica. Agregás hielo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra desde Fortín, la auténtica tradición. Hoy cumpleaños Racing. 161 años está cumpliendo la academia. Humberto cuando vino a Buenos Aires, hincha de Racing, decía Colbata, Pisuti, Mansilla, Sosa y Belén. Se repetía cada rato la delantera de Racing en el 61. Colbata, Pisuti, Mansilla, Sosa y Belén. Llegó una edición especial de descuentos reales a Farmacias Catedral. Mañana y el miércoles te esperamos con descuentos que van hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. También puedes llamarnos al 627-7000 al WhatsApp 0982-927-610. También puedes ingresar a nuestra web farmaciascatedral.com.py. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. ¿Vos habrás memorizado el equipo de Guaraní de la década del 60? Aguilera, Juan Martínez, ¿o no? Ese era para arriba, no era 60. 69, 67, 67, claro, sí, 60. Sí. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cuando el Chema le dijo quiero pequeñones. ¿O pequeñones? ¿Vos sabés? Sabía que había interior, pero no sé la historia en sí. Cuando yo le era dijo, criatura, ¿no? Cuando le dijo, y listo, oigan, 66 años tiene, criatura. Carlos Quise va a cumplir 67 años. Criatura, cuando pasó lo de pequeñones. Criatura, ¿qué quiere que te diga? Está en mi pueblo todavía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151-0982, 104-287. También estamos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Comandante, ¿sabe cómo se hace un uruguayo comandante? Un poco de francés, un poco de italiano y una pizca de mierda. No abuse con la mierda que te sale argentino. No, pobrecito. Yo a veces me pregunto si esta gente es papá que honra a sus padres. Y si es padre
¿qué le va a transmitir a sus hijos? Elevar en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente posible y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. Y Haaland es campeón del mundo de Taúso. Y bueno, ya está. En Electroban, celular Samsung A05 64 GB, cuotas de 115.000 guaraníes. Acordate que podés financiarlo con tus tarjetas de crédito de bancos aliados. Llamanos o escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegaron los imbatibles en supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mira, para irnos enseguida a Daniel Farrar y a Hugo Marcelo Velar, técnico de Resistencia de la Pereguá. Vamos con la programación del fútbol, por favor. Los partidos para el miércoles. Tacuarí Ameliano será a las 18. El miércoles igualmente Trinidense Luqueño 20:30. El sábado 2 juegos, Cerro Nacional a las 18 y Libertad Olimpia 20:30. El domingo Sol de América General Caballero 17:30 y en Pedro Juan 2 de Mayo Guaraní el domingo a las 20. Y bueno, nos estamos yendo. ¿Me van a cambiar la cara? No, del plano internacional. Mira si esto se filmara en Facebook y ven la cara de cada uno de la mesa. ¿Y va a ser el culpable entonces? No, Angelito. Y por eso te digo. Mañana el comité ejecutivo se reúne. Puede haber tarjetas amarillas en la mesa. Inclusive ahora ya nos piden TikTok. Ahora últimamente TikTok le está superando. Tuvieron discusiones muy fuertes, niños. Sí. Algunos videitos. ¿Podemos ir subiendo si después me permite, señor? Vamos a crear una cuenta de TikTok y subir. ¿Cómo no? Pero hoy fue muy caliente el tema. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Totalmente. De un solo miembro. Vamos con Daniel Farrar, técnico de Resistencia, Hugo Marcelo Velar, técnico de Carapeguá de Vistas, a lo que viene, intermedia. Contanos lo de la intermedia, Daniel, por favor. Sí, totalmente, Arturo, ya prácticamente a semanita del comienzo ya tuvimos una cantidad importante de amistosos. Terminamos nuestro último amistoso este jueves contra Rubio Ñu, este jueves santo, y ya prácticamente esperando tener fecha y hora del primer día de competencia. Bueno, tenemos notado acá con Gerardo de los jugadores que están refuerzo, portero Rubén Escobar, Oca Brizuela, Nelson Ruiz, Ramón Coronel, José Vera, Javier Maidana, Fernando Escobar, Diego Godoy. ¿Hay más a la espera del partido ante Pastoreo? Contanos. Sí, refuerzos ya no, tenemos plantel completo, gracias a Dios. Empezamos la pretemporada con el plantel completo, una pretemporada larga, fuerte, dura, y bueno, simplemente ahora esperar a Pastoreo de la mejor manera. Jugamos de local, sabemos que acá en la Chacarita hay que ganar y bueno, preparar el partido para poder lograrlo y bueno, se viene un campeonato largo, difícil, duro y bueno, a llegar de la mejor manera y nosotros hoy estamos por ese camino. Campeonato pesado, Daniel, de mucho recorrido en la intermedia, Sí, muy pesado, todos los equipos veo que se han reforzado de muy buena manera, ya subir a primera el premio es bastante importante para todos los equipos de intermedia, así que creo que este año va a ser un año competitivo como siempre. Hay algunos años que siempre los equipos se perfilan ya desde temprano. Creo que esta ocasión va a ser mucho más disputado, más competitivo y más difícil. Hay muchos partidos de visitante, de viajes, partidos de local y bueno, también tratar de ganar de local, que es muy importante para lograr el ascenso. ¿Cómo está la cancha de Resistencia, Daniel? La cancha de Resistencia realmente está hermosa en los alrededores, las gradas. Tenemos una grada lumínica de primer nivel, el empastado está impecable, tratamos de cuidar muchísimo la cancha y la verdad que está en muy buenas condiciones la cancha ya, falta de poquitos días para el comienzo. Y bueno, lo mejor que sea un gran campeonato. Gracias, Daniel. El 5 de abril comienza. Un fuerte abrazo, Arturo. Gracias por el contacto. Contanos lo que tenés, las perspectivas de Carapeguá y cómo viene. Contanos, ¿conforme? ¿Tenés ya el plantel listo? Primeramente un saludo también para Daniel, que por ahí pasó hablando con ustedes, y le deseo también lo mejor para este año. Sí, sí, hemos traído algunos jugadores, estamos ultimando los detalles, Arturo, para poder encarar cuando nos toque, que sea el 5, el 6 o el 7 que juguemos
el primer partido de local contra Recoleta y bueno, ya pensando, haciendo fútbol, poniéndome a ritmo, tratando de inculcarle lo que nosotros queremos en el campo de juego, la parte técnica y en la parte táctica, y bueno, estamos mejorando bastante y creo que vamos a llegar bastante bien. Con David González, Omar Leguizamón, Marco Pereira, Walter Pacheco, Iván Benítez, Abel Casas, Miller Aquino, Ángel Arce, José Ayala y el portero Almada. ¿Cuántos hay extranjeros en la plantilla, Hugo Marcelo, en Carapegó, no? Sí, hay el Luciano Vargas que jugó en 3 de febrero y que ahí está, le falta todavía, estaba un poquito lesionado, creo que vino, pero vamos a ver si podemos tener en cuenta. ¿Cuánto amistoso hiciste? ¿Cerraste ya los preparativos para la intermedia, Hugo Marcelo? No, por ahí tenemos un lesionado, 2 lesionados, Leguizamón está lesionado, por ahí creo que se recupera para el partido, también le tenemos que pasar en el amistoso contra Encarnación a Iván Benítez, el central, y creo que por ahí veremos hoy qué le ha pasado, que da su informe y bueno, según este informe por ahí traigamos un defensor más. Bueno, un defensor más, y el debut es ante Recoleta. Sí, la verdad, entre Recoleta un equipo bastante bien trabajado. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. La actualidad en noticias, minuto a minuto. Minuto a minuto. Monumental 1080 AM, donde se genera la información. Cambia la forma de contar las noticias. Todo lo que pasa. El país y el mundo minuto a minuto. Monumental 1080 AM, donde se genera la información. No te pierdas nada. Visita nuestra web monumental.com.py y volvé a escuchar los detalles de cada programación de nuestra grilla. Monumental 1080, donde se genera la información. Última hora. 50 años de verdad. Y Novalgina, la marca que te alivia desde siempre. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura de Asunción 33 grados. Ante la presión de los médicos que alertaron sobre el impacto de la habilitación masiva de carreras de medicina, el CONES aprobó en general la suspensión de nuevos permisos y la revisión de las 44 facultades que ya operan en la actualidad. Se trata de una resolución que luego de más de una hora de discusión se aprobó en general con 8 votos a favor y 4 en contra. Estudiantes universitarios convocan a una manifestación este lunes a las 18 en el puente peatonal de la Universidad Nacional de Asunción para defender el arancel cero. La dirigente estudiantil Julieta Rojas explicó que la manifestación pacífica tendrá momentos artísticos. Agregó que la protesta se realiza no solo por los estudiantes, sino también por los niños, por el sector de la investigación, las becas y otros. Hasta las 18 de mañana, martes 26 de marzo, estará garantizada la atención en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. El miércoles 27 de marzo las puertas estarán cerradas debido al decreto presidencial que dispone asueto desde ese día. Con ello se adelanta la suspensión del servicio ya prevista el Jueves Santo y el Viernes Santo.
Temperatura en Asunción 33 grados, humedad 35%. En Ciudad del Este 29 grados, humedad 64%. Última hora, 50 años de verdad. Y Novalgina, la marca que te alivia desde siempre. Presentaron Solo Noticias, 2 minutos. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta En Voz Alta, comentando las noticias y los hechos más resaltantes de la jornada, en el país y en el mundo. En Voz Alta, con Óscar Acosta, Menchi Barrio Canal, Vito Cabral.